corazón. Vestidos macho otra vez. ¿Qué te Andrea, pasa? Porque no estás vestidos iguales. Otra vez más. ¿Tienes? No. No, Otra no vez tengo la nada. coincidencia. Soy- Andrea, ¿verdad? Ecuador, algo Llevo te esta pasa. semana, no, llevo esta semana un poco enferma y pues... Pero Ayer- adivina, ayer- Andrea. ayer estaba- Andrea, ayer adivina. estuve bailando. Ayer estuviste con toda la energía. Me viene la energía, se me va, me viene... No, pero tú eres una chica que tiene Regúlala. mucha energía. Se Por va eso y me se extraña mucho verte así, porque Ah, sé que se la va y se energía que viene. tiene. Ok. No le cambiaron las pilas para mí. Pues súbele la energía. Estoy bajándole porque tengo mucha energía. Es que, brother, a ver, decide. ¿La quieres porque no quieres o quieres porque quieres? ¿Qué mismo quieres? Me mata. Se encuentra lo que uno se entera por acá. No, que me mata, que sí, las pilas. ¿Qué? Pica Jessica, ¿cómo Flor, estás? Miguel Ángel. Besote. No, mentira. No, estás súper A guapa. mí no me Bailando manda sexy le Te doy. luces. Porque esos pica colores. flor, normal. Si eso es ley en esta casa. Qué guapa que te ves. No, pero no hablo de la energía. Lo que pasa es que ella no puede cambiar su esencia. Anoche, No puede cambiar su anoche esencia. soñé contigo. Sí, uno puede cambiar su esencia, Soñaba puede que poner- Que Andrea no puede cambiar su besaba. esencia. ¿Qué cosa? Anoche, modificando o sea, por ejemplo, para yo tengo que un amigo estemos que es a la bailarín, par. que le encanta bailar y no puede dejar de bailar. ¿Quién? Pues, Lo dices por quién. Andrea, un amigo que es seriamente, de Cuba. Tranquila, Ahí se ríe el ya viejo. tengo esto. Andrea, seriamente, dejar de ¿tú qué piensas de Gris, ¿qué secreteas? de esa comparación de energías que te dice Miguel? O sea, que tú... Miguel Thor. O sea, que tú tienes mucha energía y él es un poco más tranquilo. ¿Tú qué piensas exactamente de eso? Por eso le bajó dos rayitas No, a su tienes energía. razón, es cierto, yo tengo mucha energía, él no tiene tanta. No has Y comido pues, chocolate hay hoy que día. nivelar. He encontrado un nuevo secreteador. Jamás Andrea. serán como Roberto y Alberto, déjame Mira, decir. Mari, he Jamás eran encontrado como un las nuevo voces que hay secreteador. dentro de mi cabeza. Jamás. Lo Y que ahora pasa están en un es- lugar seguro porque me los robaron, los secuestraron, entonces ahora Él es tienen un tucano. lugar seguro. Le gusta ¿Qué te verme con dice Tucano? energías. Se llama Tucano. A ver, Sebastián, cuéntame los ¿Qué secretos de esta secreto semana. tiene, Sebastián? Oh. Lánzanos un secreto. Un secreto para las personas que no estuvieron. Oh, ¿qué? Oh. Oh, que Shirley Renier se gusta. Otra vez, de nuevo. No estuviste, Shirley, pero él me cuenta. ¿Qué? Sebastián, Que tú querías estar en el parque, Sebastián. Oh, ¿qué? Yo estoy diciendo de frente lo que yo pienso y se lo dije, apenas tengo una oportunidad con Andreina voy. Me parece otra vez los confundidos. Me tienen harta. Yo no entiendo por qué no puedes aceptar que sí te atrae Mare. O sea, ¿cuál es el problema? Vente acá, vente acá. ¿A dónde estás huyendo? Yo no estoy huyendo. ¿Tú crees que te he oído a ti? ¿Estás huyendo? ¿Cuándo te he oído? ¿Huyiste hace un rato? ¿Cuándo te he oído? Entonces que no juegue con Gris y decídete. Estás jugando tú que no aceptas lo que sientes por Mare. Asegurar lo que sientes. ¿Qué me ¿Y por qué dice no lo Mariela? aceptas? Y si Mariela no me dice, bueno, intento con Jessica. Yo sabía que le gustaba a Jessica. Pasar tú 2 semanas caminándole a Andreina y ahora es que por Mare. Imagínate. Hace mucho dejé de sentir que le interesó, sinceramente. Marcó muchísimo su distancia conmigo, entonces pues... Pues obviamente porque Mariela estaba de por medio. Yo no te estoy peleando. ¿No? Tú me empezaste a juzgar a mí, diciéndome niña. Lo bueno es que están sinceros todos los hombres el día de hoy. Donde ahí se hace el del que se lava las manos, pero anda de payaso aquí no acepta sus cosas tampoco. Se me hace como muy extraño que de un día para otro, ahora resulta que sí tiene un interés en mí cuando ha estado atrás de Mariela todo el tiempo. yo no tengo problema porque el último plato siempre es el más rico. Está un Luisao que es nuevo, estuve hablando con él, me parece un chico centrado. Siento que Miguel siempre está en la posición de que dice una cosa, hace otra, sus actitudes demuestran mucho. Y se la quieres quitar a Freddy. Lo mismo que le hiciste a Edgar. Me parece que Mariela es una chica muy centrada y creo que ella merece un hombre que le dé esa seguridad. No la conozco demasiado, tampoco he platicado mucho con ella, pero me parece una mujer muy interesante. A diferencia de otras personas, a mí no se me va el interés de un día al otro o no me nace interés de un día al otro. Le prohíbo nada. Él es libre de hacer lo que quiera. La favorita de la semana es... El líder de la casa de los chicos es...
las sombras. Dime. ¿Qué tal la pasaste en el cuarto rojo? La pasé muy bien. Extrañaba tener cuartos rojos. Ya que nadie le invita a la pobre Mira la tía. cara de Luisao. Ya que soy la soltera. Más Piña. Bueno, codiciada. ahora con este cabellito negro, agárrense, señoras y señores. Como no que me has alcanza a levantado, repetir. Piña. Tu Con, cara con dice- ese cambio de look como que has levantado, como que has privado el Y lo que Justin Hilton acá de la levantará. gente. ¿Qué? Tucano me dice que quiere preguntarte si hay break o no hay break con Luisao. Bien, Tucano. Que si le haces un O sea Que que... si hay break. Si hay break Dale, con sí, Tucano. ¿Te das o no te das? Porque si no... ¿Date o no te das? Que si le da o no le da. Que si le Piensa llega o bien, no sí. le llega. Que O si sea, blanco o negro. ¿Qué le pasa a Renier y a Edgar que han Luisao, logrado? siempre Rey. No, Luisao, ya le enseñaste que puedes hacer un ¿Quién es baile a ver Edgar? quién baila mejor con Rey. Edgar está No creo, Luisano también. Luisao baila. Luisao, es un Yo opino que... Luisao, vas a demostrar. A ver, Donday, yo opino que producción ponga la famosa canción del Un baile de combate de Renier, pero baile, que a esta ver es baile quién baila Luisao. Vamos a ver cómo Luisao Ya. lo hace. He venido acá a Turquía. Luisao, Ah, ahí claro. hace Producción, por Luisao, favor, la ah. canción para Luisao. Y ese niño tiene músculos en el dedo meñique. ¿Qué onda? O sea, te juro. Sí lo dejo que me cargue. La verdad. ¿Te gusta o no te gusta? No. A mí no me, es que a mí no me conquistan así. Bailando me parece algo demasiado básico. A mí me conquistan hablando de temas interesantes. De regalos. Pero pues estaba divertido, o sea, me pareció que a pesar de cualquier situación es súper difícil bailar al frente de 11 países con los chicos y aquí nosotras riéndonos. Entonces es como que hay que darle un aplauso por eso, porque tuvo como que actitud para hacerlo. Lo que opino de los bailes de todos. No, sí. No, a mí me dio risita. A mí sí me gusta que bailen, la verdad, sí, chévere. Pero acuérdate de este momento para cuando ella te reclame algo. Le voy a decir, y tú lo miraste mucho Lo a miraste y Luisao. te tapabas los ojos como el emoji. Como, claro, como diciendo que te atrae, así, tóxico. Sí, compórtate tóxico, que sepa. Los veo a los dos tensos. ¿Qué? A los dos los veo tensos. Sí, tranquilo. Porque a Andreina miro mucho también. A los tres tensos, entonces. En realidad yo la vi a Gris bien contenta. Gris siempre está contenta, pero es porque está conmigo. Oh, Ahora, tranquilo, Frederick. él es positivo, es lindo, él no se complica, ¿viste? Mi pregunta es la Un hombre muy siguiente. seguro. Los hombres no nos complicamos, Eso las es mujeres cierto. se complican. Ahí está. Y ahí Es va que mi ese es el pregunta. problema, que no es como recíproco, ¿verdad? Claro, ¿por qué ellas se molestan tanto de mi confusión si al fin y al cabo Miguel está igual de confundido? Él sigue hablando con Andreina, sigue escribiendo con ella, Tal sigue cual. haciendo no sé qué, ¿entendés? Y Tal la sigue cual. queriendo no sé qué. Y no nos complicamos porque seguimos siendo amigos, a pesar de que yo sé todo eso. Es que te explico, Alejandro. Yo tampoco entiendo por qué te juzgan tanto. ¿Y sabes por qué? O bueno, sí sé por qué, ¿sabes? Porque tú en realidad tienes que hacer lo que yo hice. Yo dejé de demostrar que me interesaba Andreina. Por más que yo en el fondo siga sintiendo cosas por ella, que por más que yo quisiera estar con ella, yo estoy tranquilo. Seguí mi camino, estoy con Cristo. En cambio, sí, no sé por qué como que no puedes ocultar tu interés por Jessica. Entonces, yo sí te lo digo de frente, ahora que lo tocaste frente a él, te lo digo. Yo no veo que tampoco lo de él esté funcionando bien con Andreina, porque los veo bien distanciados, lo vi celoso. Y lo digo de No, frente, es donde vea chiste, una no es brecha, celo. escúchame, donde vea una brecha,
voy para encima. Así Viste que que Mariela cuídate se bastante. ¿Te sientes solo, triste y abandonado en tu casa? Pues ven al consultorio del Doctor del Amor, donde todos tus problemas sobre el amor serán resueltos. Doctor, he escuchado que para las personas ha sido muy difícil enamorarse aquí. Entonces, quisiera que usted me colabore con una consulta. Hay consultas de todo tipo, pero en este caso la especialidad es el amor. Y usted es el doctor amor, doctor. Usted nos puede colaborar, nos puede decir a la gente, hey, enamórense así, asá, así. Porque por mi lado, yo El te veo ánimo como entra. que lo tuyo, Andreina, está flaqueando. Mira, no siento, o sea, no siento que esté flaqueando. Sí siento de que como que estamos ahí. No siento de que lleguemos a funcionar como pareja. Pero si me dijiste lo de la carta hace un rato. ¿Qué cosa de la carta? De que después de la carta todo cambió. Que te dice la misma que hizo Andrés con Mare, que mandó una carta y que todo fue diferente. No, todo eso es chiste, todo eso es para molestarte. Bueno, así te lo digo en serio, no tenga la oportunidad con Andreina, voy por ella. Miguel, tú puedes hacer lo que quieras. Nuestra amistad igual va a seguir. Va a ser lo que Nuestra pasa. amistad no se toca, lo que se cambia son las ¿Qué relaciones. sentido Eso tiene que mismo. tú le digas eso ahora? Dime. ¿Qué sentido? Hablar claro. Hablar claro, ¿no? Está bueno. Entonces Hablar no claro está lo que siendo, siento. no está siendo Entonces claro habla con ¿Ya Liz. hablaste claro con Lo ella? estoy diciendo. Andas saltando de un lado para Lo otro. dices tú que andabas con Melissa y igual seguías mirando a Shirley No, bailando. Pero ya hablaste claro con Pero ella. Miguel, sin Lo dice, atacar. fíjate que lo dice cuando tú te Pero molestas en entonces serio, séle cuando claro algo te igual a Liz molesta, para que ella tampoco mira lo que se vienes a ilusione. soltar. Tranquilo, yo con Cristian tengo mis cosas Decídete, no claras. juegues con ninguna de las dos. No estoy jugando con ninguna de las dos. Yo estoy hablando claro, a diferencia de ti que tienes sentimientos por Shirley y por no te fuera- atreves a por decirlo. fuera andas con ¿Por qué no Gris, aceptas aquí que te andas gusta con Shirley? Andreina. A mí no me gusta Shirley. No, sí me creo gusta. ¿Por qué te que pones al bravo? contrario. ¿Eh? ¿Y por qué te pones bravo? Te acabas de apretar la mirada. Eso significa que te acabas de sacar una verdad. Apretó el Justin Hilton, que es ¿Te otra pareces a cosa. mi querido amigo Alejandro que no acepta tampoco que le gusta Jessica? No, yo Acepta. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Acepta, no puedo entonces, defender vamos a a hablar este claro. señor. acepta entonces que te quieres estar con Gris por No, fuera y vamos con a hablar Andreina por claro. dentro. Yo no acepto que quiero estar con ninguna de las dos por fuera y otra por dentro. Pero yo te apoyo. Yo estoy diciendo de frente lo que yo pienso y se lo dije, apenas tengo una oportunidad con Andreina voy. Yo te apoyo. Vos tenés el derecho de ir así, pim, pum, de una a otra. Es más, Claro. tenés el derecho de ir Tú con también las tienes el dos. derecho a hacerlo. Sí, te dan bola. Y se te nota que quieres. No, mentira. No, yo lo puedo defender. Se te a nota Ale. que quieres. Alejandro no quiere. Le puede parecer atractiva, muy linda, pero Ay, él no lo está defiendas. enamorado. Pero yo lo veo Yo lo como más conozco de suelto. más tiempo Me que gusta. tú. Me lo reservo. Puede usar por primera vez Yo en lo el veo más programa suelto, que Alejandro, hoy. su recurso. Él está fluyendo. Alejandro, no te puedo ni defender, loco. Es que tú tampoco puedes defenderlo si te vi con Mare, vimos cómo la mirabas. No, estoy hablando de él. Gastó de las tiempo con cosas Mare, que mucho. dice, de cómo intento defenderlo porque creo... ¿Tú no viste a este Creo man que hablando con tiene- Mare hace un rato? Y la mirabas capciosamente. ¿Cómo era la mirada? ¿La mirada directo? Siéntate, siéntate. Yo soy Frederick y ella es Mare. La miraba así. Una mirada que dice... ¡Así! Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Marica, la miraba así, es que... Entonces, ¿Y qué tú vas a hacer si Miguel va por Andreina? ¿a qué juegas ¿Qué con vas a hacer Andreina? tú? No lo escondas. A ver, ¿Qué vas a Fred, ¿a hacer qué juegas tú? con Andreina si vimos cómo mirabas a Mare? Les voy a dar el tip número 1 que dio Sebastián acá. Contacto visual. Eso es algo que siempre he hecho desde un principio. Pero Puedo por eso- verlo desde el primer capítulo con todo. ¿A qué juegas con Siempre Andreina si mirabas a Mare así? No te pongas nervioso. Si te gusta Andreina, pues nadie. acaba de ir por ella, loco. Voy por ella, está bien, lo haré, cuando quiera hacerlo. O sea, no tengas miedo de Pero que yo eso esté fue ahí. desde siempre. Yo no tengo miedo, nunca he tenido Eso miedo. es lo que Es más, pasa, te que di tengo chance. miedo. Pero ve por Parece que Andreina sí, no, sin porque soltar tira a y Gris. tira Te y di tira y chance. tira y Como tira. Fede- Por como Andreina, Federico. Sin soltar a Gris. Como Federico está metido ahí, tienes miedo tú meterte ahora. No crees que tengas tengo miedo? miedo. no Obvio tengas que miedo. sí. ¿Te parece? Tengo ¿Qué miedo. estás esperando entonces? Miedo tienes tú de aceptar lo que sientes por Shirley. Ah, maricón. Viejo, estás loco. no sueltes a Es la Gris clásica, hasta estar desviar- seguro que desviar la Andreina conversación. te va a hacer caso. Es que a lo que voy. Yo estoy con Gris ahorita mismo porque, bueno, dije que Andreina se fuera con él. A ver cómo le iba, veo que le está yendo mal. Y por eso lo digo de frente. Está yendo mal. Cuando tenga la Estamos oportunidad, amigos, voy. estamos conociéndonos. Están conociendo. Sí, conociéndose igual que con Mare. Bombita. Y pagarle la espalda y te va, quédate, ven, quédate. Pues claro, porque sabía que se le venía un poco de ¿Sabes? Tú sabes Dile- cómo dile es. así, de mira, hate de dile nosotros. así. No puedes entrar en una guerra ya ganada. Pero que voy a discutir con un niño. No sabe ni qué decir. Todo es atacar, 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 echártela a ti, echármela a mí, no puede defenderse. No puede defenderse. Se levanta y se va, ¿eh? Qué flojito. Terrible. Qué flojito. ¿Qué? Me perdí en la conversación. Que alguien me explique y me traduzca qué está pasando. Vaya, Reina. Frederick.
le gusta Mare supuestamente por cómo la ve. No, pero eso no quiere decir que le guste. Pero ¿y por qué saltó Miguel? No entiendo. Nada, solo que le está diciendo que acepte que le vea a Mare así. Obviamente Miguel, obviamente Miguel desde que vino Gris cambió con Andreina, obviamente siente algo por Andreina. Todavía no se va a ir tan rápido, pues. Yo eso es lo que entendí. ¿Pero por qué saltó Miguel Perdón, amiga. con Mare? Porque No Miguel entiendo. se muere por Andreina, ¿será, Obviamente Mariela? Exacto. No Newsflash. creo, la verdad. Ay, amiga, lo siento. No entendí nada. No creo. Yo tampoco. Ay, la verdad que yo no entiendo eso. Me parece otra vez los confundidos. Me tienen harta. Será la Era broma. muy raro que Frederick no fuera confundido, sinceramente. Será la broma. Ay, sí, es que se les pega, creo. Eso es que como se les pega, que, se pega. como hay un virus, hay un Se virus les en la casa pega. de los Ahora hombres. con Miguel que se le pegó. Ah, sí, como es bien amigo de Miguel. Hay un virus. Que ¿Qué se cosas? les pega y siguen confundidos. Ya me tienen harta. Es que siento que los hombres igual cuentan cosas entre ellos que Amiga, esa se influencian de uno al otro. pues. No, y por eso yo dije, voy a dejar que fluya. Y ahí mira. Me mete una patada hace rato. Ni tiene ni una semana, creo que más de una semana, y ya. Ya está confundido el A ver, ¿y por qué ahora por Andreina? ¿Por qué ahora? Eso lo sé yo y nada más lo vas a saber yo. Él lo decía. Pero ahora, otra cosa. ¿Por qué por Shirley? A ver, ¿por qué por Shirley? ¿Y quién dijo que por Chile? No, yo no he dicho Es nada. que no tienes No, que decirlo. no, papi, yo no caigo en eso. Yo no voy a... Ah, ahora no. ¿Cuándo Teodoro No, yo no. sabe que Yo no voy a- puede soltar a Gris? Yo no voy a entrar en eso. Es que no es que sepa cuándo puedo soltarla. Yo simplemente voy a actuar como me siento. Yo Conmigo, siempre he dicho, yo conmigo no fluyo. cuenten, ¿ok? Conmigo no cuenten. Y si el día de hoy sientes por Andreina, vas por Andreina. Y no importa lo que No pase importa con que Gris. esté con Fred. No importa. No importa que estés con Gris y ella tenga una ilusión hacia Es que ti. no, Gris y yo nos estamos conociendo. Pero de pronto sí, tiene cierto, una ilusión cierto. hacia ti. O sea, sí, estamos cariñosos y todo, pero por eso vamos con calma, no nos hemos besado por lo mismo, para ir con calma Vamos a ver qué pasa, estamos fluyendo. Yo la estoy conociendo. O sea, Si es así de una cosa es facilito, te el lo confundido en el regalo. caso de Miguel. Gracias. Otra cosa Bueno, es que se estén qué conociendo, pereza tenga con 2 los semanas virus. aquí y esté conociendo a todas. ¿Será que eso es un virus Como que todos al se principio pega? conocíamos a todos. ¿Quiere conocer a todas? Sí, pero es que él A mí decía me que dijo iba que iba como que solo por por una. ella, Ujú. al principio. O sea, ¿tú crees que el mensaje con el que ha venido se le ha debilitado? Exacto. Como A lo- todos. A lo Como mejor ya está todos. viendo el menú. No, porque Pero yo no sentí entonces, que me ¿para estaba qué- para qué coqueteando, le solamente me dice? estaba conversando y ya. Pero Es que ¿para como qué eso le dicen los dice? chicos, yo no entiendo. Por eso te pregunto, para saber si es verdad o no. O ellos están mintiendo. O sea, estábamos conversando y sí me miraba fijamente a los ojos, pero creo que es normal como conversar con alguien cuando le No, estás pero prestando tú mucha sabes cuando atención. alguien te está mirando así, o cuando están hablando y total te mira y se voltea, o sea, sabes. Pero hay personas que miran fijamente a los ojos. Bueno, igual está bien que él pueda hacer lo que le da la gana, la verdad. Pero a vos te dijo que iba a intentarlo con vos, para que dicen una cosa y hacen otra cosa. Yo Y en ese este caso- caso, ustedes no yo han miro a los aprendido. hombres también ¿Qué fijamente a crees que los no hemos ojos. aprendido? Incluso él me dijo, a ti te gusta intimidar a los hombres. Que Y yo, ellos dicen una cosa y después hacen otra. Exacto, no entiendo para qué decir, entonces no digan nada y actúen como se les ronque el... Mejor no digan nada y mejor que en sus acciones sean las Por que eso hablen. te digo, Yo ¿para ya a qué este dicen que van a hacer una cosa y... Yo ya mejor. Es el mal Es del que hombre. también, a ver, también Es el vienen mal con una del idea hombre. y luego se dan cuenta de cómo son las cosas aquí. Yo a este punto ya no ¿Y me qué dijo, sorprende nada. ¿y qué dijo Miguel? No entendí. Ya estoy así como, Es Yo que no has sé, yo no entendido, entendí bebé. nada. Has escuchado, era pura bulla. Sí, solamente escuché eso porque había otra conversación sobre esa, una de Don Había Dai. 3 conversaciones ahí. No entendí nada. Yo la verdad tampoco entiendo. Yo no quiero entender tampoco. Yo tampoco. Mejor no entendamos. Mejor no. Sí. O sea, igual toda la conversación yo lo pasé muchacheando. Así. Soy 6 años mayor que él, pues. Tú eres... Igual lo que tengo para decir es esto. También. Es 7 años mayor que Alejandro. Y lo hace con 7, 8, 7. ¡No! Vea. Me perdí, oigan. Bueno, igual yo soy soltera, yo no tengo nada ni que estar También reclamando el team nada. de la soltera. Yo creo que alguien dijo que le gustaba a Mariela. soltera, Está estar de en moda. Muy buen gusto, Ayer- de quien ayer- haya ayer dicho alguien muy buen dijo como gusto. que, que yo iría por Andrés, Mariela. muy buen gusto. Está de moda, por eso no va a cambiar. Thor, tal vez. ¿Qué dijo? A ver, pero igual, Se si viene cansó de Miguel y los te dice, Andreina, embustes. intentémoslo. A su vida le hizo un No, pero ajuste. Andreina. No, Oigan, esa Miguel y te pregunta dice- está muy fuerte, man. ¿Qué? Pero Me es que lo yo reservo. veía en Miguel el hecho de decirle a Freddy que no sé cuántito, que ¿Cómo? porque esa yo siento que es como que le Tírala. gusta a Andreina y ya. No, pues que... Y está por eso preguntando. Eso viene desde el gusto que tiene por Andreina, más que nada. Lo que entendí fue que Miguel preguntas. todavía gusta de Andreina. Exacto. Que va a ir por ella. Eso es lo que yo entendí En serio. de la conversación. Que Alejandro está ¿Qué interesado piensas en ¿O no en te la pareció? diabla. Eso dijo. Alejandro. Así de heavy. Ay, ahora resulta. No. O sea, y que después de Renier y un mes, Shirley todavía.
Eso no dijeron. Yo digo que hagamos el ejercicio de sinceridad ahora mismo entre Adelante. Edgar, Miguel y Andreino, iba a decir, y Fred. No se puede a 3. Y Renier. No se puede a 3. Y Renier, claro, Ser sincero o sincero. ¿Sabes entre quién me gustaría que fuese sincero? Entre Edgar y Luisao. ¿Por qué? Porque los dos están por piña. Ay, pero... Porque tuvo un cuarto rojo no significa que va por piña. Sí, claro. O ¿No sea, te interesa piña? sí, probablemente sí. ¿A ti Es no la te que más interesa te piña? interesa de aquí de la casa. por la única que tienes la Pues vida. la única, con la única que he podido platicar y conocerla así, más bien es Piña y me cae demasiado bien. Creo que conectamos algunos puntos y a ver qué pasa, ¿no? Si ¿Pero todo qué fluye. pasó ahora mismo que Yo creo estaban, que con un estaban baile allá eso fluye. discutiendo? Eso no se decide. Por ahí hay mucho tiburón rondando. Metan en contexto a la gente que no ¿a sabíamos, quién solo quieres? Yo sé que gritaron viene allá. ¿Quieres que te diga, Alejandro? A Thor le interesa a Mariela. Pero ¿quién más bajas por Piña? Thor. Yo no lo quería decir, pero antes que vos se... tenés que decirte. Pero volvemos al mismo Porque punto. si no al vuelves a lo confundido, mismo de el Miguel. confundido. Todo está, el otro confundido. Yo no estoy confundido, el No, tú confundido eres dijiste que te tú. interesaba Mari que si las cosas entre Nene y tú no funcionaban ibas por No Mari. tergiverses las cosas. ¿Cómo fue, Yo Freddy? tergiverses Yo lo las que dijiste cosas. allá afuera. Vos Mira, sabés que estás yo- haciendo lo que muchos hacen acá, decir una cosa frente a cámara en cual no Manipulador. pasó. pero si lo dijiste ahí. Eres un manipulador. Lo Manipulador. dijiste ahí, Eso las te chicas lo pasa por vieron. juntarte con... Lo dijiste Manipulador. ahí, las chicas lo escucharon. Metan en contexto a la gente, porque estaban gritando Te voy a ya. explicar lo que pasó. Estábamos hablando de todos esos diversos temas y yo le dije a él, hey, veo que la cosa con Reina no va bien. Cuando tenga la oportunidad me metí y le dije, te vi también hablando con Mare, entonces no entiendo que juegas con Andreina. Y él dijo, no, sí, yo me estoy conociendo con Andreina, pero si la cosa no se diera a dar, igual está Mare. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No dije No es eso. por meter Sí lo cizaña, dijo, porque gracias. vamos así, así ahora es. Gracias. No es No por dije meter que voy por cizaña. Mare. Yo no dije que voy ¿A por qué Mare. estamos jugando? Papá, ustedes pueden hablar Que lo si que lo se les dijo dé o la no, gana. ¿Por qué le no importa, sé, man? pero yo los vi ahí gastar mucho tiempo, casi todo el Yo tiempo. solo, La mayoría yo solo del les tiempo voy a decir estuvieron algo. ahí. Ustedes acá tienen fama de ser Lo que sí, mentirosos si e está bien o hipócritas. mal. No les conviene lanzar Frederick mentiras. y Andrei. Solo les digo eso. Vuelvo a Miguel, vuelva con Miguel. Lo vas a Yo, hacer Frederick, en no la quiero gala. nada. Uno siempre ¿Vas a vuelve a votar donde por fue feliz. No, yo no quiero nada con Frederick. ¿Qué? Porque Se lo la dejas a primera... Mari. Bueno, yo se No, lo termino pero de criar. estar con otra persona. Espera hablar con él a ver qué te dice, o sea. ¿Qué dices? Es que no, tampoco Que yo puede se lo ser termino de impulsiva. criar. Hola, Miguel, respóndale ya esa carta a Miguel. Tienes Usted que que no hablar le con va a él. responder taque. La voy a Respóndelo responder. después. Hola, Mira, le voy a Hola, responder. perdido. Ahora le responde, hola, Andreina, perdido. desbloqueas bebé. el contacto, entras al chat, Desbloquear. pones un sticker, un Desbloquear. sutil sticker Y lo elimina de la y de ahí, chinita, de la hola, chinita. perdido. Hola, perdido. Desbloquear, volver a seguir. Jueguitos. Voy a pensarlo, voy a Jueguitos en las En la historias. carta, fueguitos. Ahora Hola, aquí la perdido. pregunta va para Mare. ¿Ah? ¿Qué opina usted sobre...? Tú le darías una oportunidad. Yo señora ya dije Buscarte. que yo sí termino de criar al bebé, si es que él quiere, ¿no? Claro que Conmigo la quiere. conmigo la crianza es dura nada más. Pero esto no es bromeando, está Si se hace el personal. dolor, Te si se hace el aguantará, dolor. ¿eh? Pero tú no lo harías personal. No, Esto no es está personal, bromeando. ¿sí? O sea, con Andreina. No, Ah. aquí nada O sea, es ¿te personal. gusta el Una niño? vez y después Aquí Mari estamos no así. quiere que la otra la odie. No, No, está Eso depende de cada uno. Cada uno lo que siente respecto a las cosas. No, pero está bromeando, no. no. ¿Te ¿quién llama la dice? atención? ¿Quién dice que estoy bromeando? ¿Te llama la atención? El niño es lindo. Sí. Ahora a todos les gusta. Oye, en tiempos de guerra, Obvio. ¡Ay, pero la celosa! Ahora todas les triple. gusta. Yo no entiendo por qué no puedes aceptar que sí te atrae Mare. O sea, ¿cuál es el problema? Luego Ya que has sí- aceptado desde el día uno que llegaste que te atraía Andreina. Ok, perfecto. Para lo mí que tú estás intentaste. con Andreina Pero por te los vimos. seguidores. Marica, tú estás por Andreina por los votos. Ya Por les los dije, la votos. estoy Por los conociendo. votos. Ya te dije, la estoy O sea, que conociendo. no te atrae Mare. Tú estás con Andreina porque ella es Tampoco dije primera en eso, toda solo la estaba semana. charlando con ¿No ella. te llama nada la más. atención Mare? Esa no es... ¿Sí o no? esa- Solamente, sí o no. Responde, verdad. nada más sí o no. No No me me digas digas eso, que estás solamente hablando. estoy charlando con una mujer y ustedes dicen, ah, ya tienen algo. Está bien, Oye, pero ¿qué no le le pasa ponen así? tanta presión. Pero te ¿Y por llama qué la la mirabas atención, así ¿sí o entonces? no? ¿Te gusta o no te gusta Mare? ¿Sí o no? ¿Y ¿Te por qué llama la la atención? mirabas así? ¿Te gusta o no te gusta Mare? Todos los Tú lo participantes dijiste que vienen primero nuevos van que con me Andreina porque ven que es la más votada. ¿Sí o qué? repitiendo Es la más el camino. votada, ¿sí o qué? Pero acaso yo fui. Todo. Tú también. Y tú Mira, también. Ahora que Todos van señalas por a Andreina Alejandro, porque es la más ahora votada. que señalas A ti no te Alejandro, dicen Frederick, te dicen lamento. Eso es verdad, bro. Ey, Seba, Eso es verdad. ¿Por qué tú no Y nadie admites lo que quiere te gusta admitir. Jessica? Por eso ¿Por qué Miguel no quiere ir admites por que te Andreina gusta ahora. Jessica? Por ¿Pero eso qué tiene que quería ir ver por más Andreina ahí? Porque siente que Yo se la te va a reboteando, yo se la tiro. Tú me dijiste en el cuarto, me Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Dale, lamento boliviano.
¿Te gusta? Tanto como a ti, Mari. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Pero yo no me ando guardando las cosas en el cuarto. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Al menos a mí sí me hizo caso. ¡Toma! Ay, ¿para qué porfa? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Dale, yo que tú me cuido porque hay tiburones rondando. Yo chasqueo los dedos y estoy con ella. Un tiburón que rebotó qué de está bravo? Puerto Rico. Porque me alegro que finalmente por un relajo sí se atrevan a decir lo que los dos sienten ahora sí. Pero no darle pata, Aunque que ya sea sigue hablando, ¿eh? Pero no te vayas. Vente Ya, acá, vente mira. acá. ¿A dónde estás huyendo? Ok, yo no estoy huyendo. ¿Tú crees que te he oído a ti? ¿Estás huyendo? ¿Cuándo te he oído? ¿Huiste hace un rato? ¿Cuándo te he oído? ¿Huiste la ¿Cuándo te he oído? Hace mucho No huí de tiempo. Andreina. No huí de Andreina No, jamás. ¿sabes qué? Que no te Dos estén saliendo días, las cosas no dos significa que días tengas que tener ese problema conmigo ahorita mismo, ¿viste? Puede que no me salgan, pero soy Acepta los tíos decidido. con madre, ya, no juegues con Andreina, deja de jugar con Tú Andreina, estás ya, jugando ¿hasta con Gris y cuándo? con todo el mundo, loco. Bueno, Desde pero el entonces, principio. pero yo tengo los huevos de decirlo. Yo tengo los huevos de decir lo que yo siento. Acepta que sientes algo por Mare. Huevito será porque te Acéptalo. valió ser hombre. Brother, ¿para qué la miras Tú y yo así? y de Y todo. luego ahora captas, ay, estoy decidido por Andreina, estoy decidido por Andreina. Ya, Acepta lo que me sientes. puede gustar Mare. Acéptalo, Me puede gustar acéptalo, Mare, me puede acéptalo. gustar. ¿Te puede Ya, gustar? sí, Bueno, me puede acéptalo, gustar. entonces era todo. Eso era. Ya fue. El amor es una magia. No es que se pelea Así si hay uno dice las cosas de frente. Hay 9 mujeres, Bueno, pero es que tranquilo. me tuve que parar al frente, tío, para que dijera la verdad. O sea, ¿a ti te duele que el man esté con Andreina y sienta ¿Tú crees que me duele? Pero díselo a la cara. Lo mismo pasó en la cara. Lo mismo Díselo en pasó la cuando cara. yo estaba con Díselo en la Gris. cara, ¿qué tú vas a hacer? 2 meses tuviste para estar con ella. 2 meses. Y no se acaba el reality todavía. Pero tomó Pero con no ella, darle sí. pata, no darle Oye, pata. Meco, ¿y ¿Pero Gris? qué quieres que haga? Oye, ve, Una mujer Teodoro. como ella quiere ¿Por estar qué con alguien peleas como por vos. Por otra eso lo mujer? preguntas Oye, tú. ve, ¿y Por eso Gris? lo preguntas tú. Oye, Pregúntaselo. oye, deja de estar metiendo marica y Gris. Pero ¿y ustedes qué tienen que hacer metiéndose? Chuta, ¿por qué andas que pelea otra pelada, bro? No estoy peleando, estoy diciendo que diga la verdad. El man, él siente sentimientos por dijimos- Andreina y como quiere dijimos- defender sus sentimientos. Pero entonces que no juegue con Gris y decide. Yo no estoy jugando. O Si estás va a hacer jugando la tú. guerra, es la guerra Estás con Gris, jugando que tú no que juegue no. sucio con Estás Gris. jugando tú que no aceptas lo que sientes por Mare. Viniste aquí a hacer un show. ¿Por qué no lo aceptas ahora? Acéptalo, acéptalo de una vez ya. ¿Qué estás diciendo, Miguel? ¿Que fue enviado? ¿Fue enviado? El enviado le dice. ¿Quién dice que a ti no te mandaron por Andreina? Ustedes sigan lamiendo las bolas aquí a Dondai. Yo la lambo aquí. Es lo que vemos, brother. Así es. Igual Es lo que vemos. Igual no te preocupes que mañana hay eliminación. No te preocupes. Brother, Está bien, está bien. No, Alejandro, también. ¿Sabes qué? Siento Pero acepta lo tuyo, pues. Acepta lo tuyo. A mí lo que me gustaría confirmar es esperar a asegurar. y ¿Qué ver- sientes? Asegurar lo que y ver sientes. qué ¿Y me por qué dice no lo Mariela. aceptas? Se relaje, no no me dice, relaje. intento con Jessica. Usted vaya por Ya la está. Pero ¿por qué no lo piensas desde un principio? Pero por lo menos dos días. Hasta que siempre soy yo el que dice todo de frente. Y aquí ninguno de ustedes se atreve a decir lo que de verdad sienten. Acéptalo. De Alejandro no le escuché nada. Yo tampoco escuché. Que nada. dijo que si le gustaba rebotó de Puerto Rico, yo no sé qué. Ah, es que dicen, o sea, lo que entendí es que a Edgar le gusta Mariela. Edgar. ¿Qué? O sea, dice un tiburón que rebotó de Puerto Rico y el único puertorriqueño ahí es Edgar. No me importa. ¿Qué dijo Alejandro? Que de le gustas a de él. que Que le le gusta gusta a Edgar. Jessica. Que le gusta Jessica. Sí. O sea, yo sabía que le gustaba Jessica. Ay, eso hasta un ciego lo ve, güey, ya, la neta. Ajá, huevo. Amiga, date cuenta. Amiga, por date cuenta, pero yo he respetado. O sea, favor. ¿Y quieres seguir respetando todavía? yo dije que hasta que estuvieran juntos iba a respetar. Hasta que fueran novios. O sea, si no, No, son novios mientras todavía. estén juntos yo voy a respetar. Si ellos dos se separan, Ahí no. no, y lo digo alto y quedito y se lo he dicho a ella. No, a mí nunca me lo había dicho. Sí, A mí te lo no me dije en la había dicho. hamaca, que si yo me había apartado era porque yo sé que tú ibas a venir. Y lo digo siempre en voz alta, mientras tú estés con él, yo no voy a hacer nada. Pero si las cosas no se dan, si no se definen en estos 1 o 2 días, hoy pregala o gala, Plan B. Jessica. ¿por qué no intentar con Jessica? Y ahí ¿En serio? saca todo con Gracias. Mariela. ¿Por qué no? ¿Quién? Gracias. Por eso yo también, a todos les gusta Mariela. Yo también tengo un plan B. Tú no hables, René. Tú no hables que ya a ti te van a pegar. Si lo haces así, dilo de verdad como No, son las no. cosas. No vengas a estar haciendo ahora la Claro, broma que sí te ahí gusta a Miguel y a Chile. mí nos dices, ay, me gusta Chile, pero no tienes las Es bolas que se para lo decirle guarda eso a demasiado. Sebastián. Es que no tiene ni que decirlo. Lo peor es que se le ve la mirada. O sea, No es ella la que me gusta. Y eso es lo que digo. Mira, haya plan A o plan B. Dejemos que uno termine y defina primero. Que defina yo primero con Mariela y que después recién se meta quien se quiera meter con Mariela, ¿entendés? Que se quiera meter si tú sabes lo único que se puede meter. ¿Por qué hablas como que tuvieras un gajo? No. Pero hablo en el Es caso de el los hombre, varones porque el todo hombre me que se dice. pueda meter.
¿Entendés? Thor me dice, hey, mira, cuidado. Ah, no, es que te manda, ha dicho, no es que dice que Andrea tiene muchas pilas, que el man ya está veterano para aguantar ese calibre y que era una como señorita, como lo es Ok, yo le digo, Diego, espérame por respeto, 1 o 2 días. ¿Entendés? Que yo al final Ay, tengo ¿por que qué no le ya- dices el barco de la canoa? Y Porque él lo después- tiene que soltar por todo. Y después, o sea, así como caballero, te digo. 2 Mira, días. él va a tenido esperar, 2 no se va a meses. meter directo, cosa que tú estás haciendo desde un 2 días. principio. Que espere Pero solo él- conmigo. él- A ver, él- ¿cómo yo soy se yo. define una ley? A ver, ¿por qué no le digo el barco de la canoa? Porque él no es que las tiene así. Claro. Por él están yendo, en cambio tú las quieres a las 2. Por eso te digo, Gris, ¿qué pasa? Tú me dices que la estás conociendo a Gris, brother. ¿Quieres que hable de ti? Habla. ¿Quieres que hable de ti? Yo voy por una. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Yo estoy confundido? No. ¿Seguro? Segurísimo. Ah, ya. Es más, hoy le voy a mandar un mensaje a la piña. ¿Qué te pasa? Mándale ¿Tú un mensaje a la comiste piña carne? también. ¿Qué te pasa? Todo el mundo le quiere mandar un mensaje a la piña ahora. Todo el mundo quiere buscar piña. Por aceptar tus sentimientos de que a todo el mundo que hasta Alejandro está pagando. Pero que hable, sean sinceros. Yo le Todo digo el sinceridad. mundo ha hablado aquí en secreto afuera del show de su plan B. ¿Por qué no hablan aquí ahorita mismo de frente? Háblalo. ¿Cuál es el plan B? Yo le hice Habla, una pregunta háblalo. nomás. ¿Estás seguro que ¿Quieres tienes plan plan B? B? No, Que quede claro hoy antes que la gane. ¿Dónde tiene plan B? ¿Yo tengo plan B? ¿Cuál es mi plan B? Que yo no lo sé. ¿Dónde? Yo te voy a decir cuál es el plan B de Elizabeth. O sea, ahora somos compritas del súper, ¿no? O sea, ya. Plan Ya, B, ya no plan es B. piña mi archienemiga, Chócala, plan B. sino que ya es piña mi archienemiga. Ay, no, que se ande con su plan B. Y ahora Miguel sabe algo que no, No, sé yo. mira, yo he Bueno. lanzado las Y cosas ahora, que- ¿y ahora quién será el segundo plan Bueno, de Mariela, Dondai? Que pues no será vaya a plan ser C de yo. Edgar. Mariela, Plan te C de regalo Edgar, ¿cuál energía, será amiga, entonces? porque Que no al vaya a ser yo parecer- porque yo le paro Al bolas. parecer Entonces, no tengo mucha sí. energía y Mariela tiene poca, entonces yo te regalo para que complazcas al hombre acá, que al parecer yo tengo demasiada y necesito una persona les seria pasa? como tú. ¿Y tú no tienes? ¿Eso te quiso decir? O sea, chicas, igual tampoco considero que las charlas de los chicos tengan que causar discordia Que aquí. se vaya a la Totalmente. mierda. No es con su discordia, energía. es Sí, simplemente exacto, que lo es está pereza. diciendo. O sea, ¿estás escuchando? Obvio, yo sé. Pero es Pereza estupidez ponernos de así ellos, por no hombres. nuestra. Tú eres la manzana de la discordia entre todos. la piñita de la discordia. Luisado dice que va por piña, pero le da 30.000 likes a Shirley por Instagram. Normal. Me aparecen los inicios. Igual tú. ¿Qué? ¿Y ¿Qué? por qué le Igual das todos. like a todas las fotos? No todas, no todas. A todas, a un montón. Los likes que salgan y todo. Yo tengo investigadores que me mandan todo. Los Sebasley. Yo creo que como por primera vez nos dieron carne en el restaurante, están como que... Están como No, yo creo que cargados, ¿qué chucha le esto pasa, iba a explotar brother? en cualquier momento, negro, y está explotando en ese justo momento. Ya falta a nada. Yo siento que es porque llega la recta final Yo y creo como que la se ven presión es que esa. están en el va y ven, ¿sí o qué, parce? Obvio. Obvio. Realmente la idea al final es realmente tener pareja. Claro. Pero tú te vas a quedar sin pareja a este paso. No necesariamente. Lo único que les digo, brother, es que solucionen sus cosas como No tengan que necesariamente. Si solucionarlas. ustedes se dan cuenta, la única pareja que hay es Donda y Eli. A la final todo puede pasar. Nada más le Ese digo, sean huepato dice sinceros que ya. tengo un plan B, déjamelo nomás que yo mismo lo Todo cojo. No sé puede dónde saca pasar. que tengo un plan B. Todo puede pasar. Tú 2 semanas caminándole a Andreina y ahora es que por Mare. Imagínate. A mí me parece válido lo que dice Teodoro. Tipo, si él lo siente. Y o tú sea, ya en es 2 un días sentimiento. ahora es que por Jessica. No, esperemos. Papi. Esperemos a ver qué me responde. Esperemos a ver qué me responde. Y si me responde que no. Lo bueno es que Jesucristo no ilusiona a Jessica. Que sus acciones digan quiero estar contigo es otra cosa. Sí. Eso ya es interpretación de ustedes. Ya es otra cosa. Interpretación de ustedes. Yo en su momento y por lealtad y respeto Yo te también lo tengo hice mi as saber. bajo la manga. Pero ya, si Mi hoy me respuesta vuelve a sí. escribir, amiga, Oye, no te solicitada. Solicitada bajo las sombras. Y la solicitada bajo las sombras, ¿eh? Eso pasa cuando eres en la Me da miedo. Nadie te Pero con todo lo que escuché, simplemente puedo decir que estoy más que decepcionada. Escucha, no, o sea, Ay, a mí un no me día dice sorprende una la verdad. cosa, otro día dice Un día otra, dice otro una cosa, el otro día dice Ay, que otra, se vaya, habla otra cosa, A mí de estas actúa otra personas no me cosa. sorprende llamada, güey. O sea, a mí lo único, No. lo único que rescato de esa charla es que por lo menos sean, o sea, sean exactos, se han tomado el valor Ah, de bueno, decir por las lo cosas menos. que tenían Muy guardadas. tarde, Sí, muy me lo digan tarde. la fulana. No No, quiero entre que la ellos. semana. Los dos porque Onda y No, no que hablar y vengan y eso que me pues, lo es el digan. más Ya, sincero pero de no, todos. o sea, Niña. con todo respeto, pero ese ya es otro tema. O sea, es mucho más delicado. Ay, Te bendito. acepto que alguien que no tiene pareja pueda decir con mucha libertad por quién iría después o qué sé yo, pero ya en el caso de Dondai... Ay, a mí me da igual, la verdad. que Sí, yo pero la a las verdad 10 le gusta una, a las 11 le gusta la otra, a las 10 vuelve y le gusta la primera, a las 12 le gusta la otra. No, Entonces, es que ellos quieren ir una por una, por una, por una y por una. O sea, no. ¿Qué hago? tampoco.
recapitulemos. No hables con todas. Espérate, recapitulemos. Corta. Recapitulemos. No hables con todas. A mí me gusta Mari. A mí nada, que tengo un plan B. Dices que tengo un plan B que es suficiente, mamá verga. Ya con ese plan B ya me mantiene. Es suficiente que Dios... Yo tengo un plan B. Llego por Mariela. Yo estoy confundido de nuevo y me cabrié con Fred. y- No, dile la verdad que este man no quiere dejar a nadie, que quiere a las dos. Ese es el Un plan. montón de los que armamos. Lo mismo que pasó con Gura está pasando con Frederick Andrés. Ajá, porque se quiere comer a las Ahora dos. se quiere estar. Claro, es Miguel. Usted... El man es extra, el man es extra. Más extra, vamos Yo a sabes cómo digo. Ya fue que dije yo que vamos. Los tres Y con Renier no se atreve a aceptar que está por shit. Sí, porque sí le gusta. Sí, caramba, ya. Caramba, sí, es broma, va a ver la broma. Es que yo tengo un plan B. Seguro sacaron con la pantalla que Hemos escuchado un par de cosas que hablaron. Bien, gracias. ¿Escucharon qué? Algunas cosas que estaban hablando ahí. ¿Bien o no? De los confundidos. La verdad que estamos un poco... De yo los estoy plan B y decepcionada. eso. De las segundas opciones. Marica. De las energías, que son demasiadas. ¿Cómo estás? Te voy a prestar De mi los cuarzo. mensajes No bajo digan la la segunda sombra. opción, tienen plan B. Bueno, les comparto energía a todas, a ver si así, pues. ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? Me nivelo. Cuéntenme. Y mandan pero al si tú más. Y sabes mandan mejor, al más tú cuéntanos. cizañero. Por eso ¿Sabes? saqué. Más bien dinos. Me mandan a mí. Te mandaron a ti. Al más chismoso. A que reciba todos los... Bueno, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo la vuelta? ¿Qué no díganos, pasó? usted con la vuelta, usted que estaba allá. Por Nosotros eso- vimos absolutamente todo. No, todo. no todo. Pero todo. 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 Es Así que no todo, nos puedes es mentir. Todo. Bueno, ¿qué quieren saber? Todo. ¿Qué onda? Empiece uno por ¿Quién uno. coge? Empecemos en orden alfabético. Alejandro, listo. La criatura. La criatura de Alejandro sigue siempre Alejandro, enamorado de seguimos con Jessica. Don Dai. ¿Quién más? Sebastián, enamorado. que estaba diciendo Alejandro, es que medio escuché que él... Que aceptó Y el que le gustaba a anciano- el Jessica. anciano Sí, de la algo que ya casa, todos por favor. sabíamos. Ahora Alejandro dijo que Así de fácil. tengo que decir que no estaba solo con todas ustedes desde el primer día. Muy extraño. No, dijo Habla, que Sebastián. pues si las cosas no funcionaban contigo, Que evidentemente no, No están está funcionando. funcionando. pues Perdón. quería intentarlo con Jessica. Ah, mira. El problema sí, Jessica, plata quiere se intentar va. eso. Plan B. Ese tipo no se cansa de... O sea, no se trata tanto de Es nada tras Y yo, haciendo nada. Pues sí, sí es como plan B, Sebas, porque la Alejandro, neta, te quiero. él siempre ha sabido que a mí me gusta desde un principio, pero el hecho de que yo me alejara para respetar su relación o su intento con Mariela, o sea, tampoco es como que, ya no funcionó con ella, oye, siempre sí. Pues no. Me hubiera gustado que me hubiera elegido, pero no lo hizo. Entonces, Pues lo que pasa la es que pena. cuando uno ha invertido tiempo, energía en una Dinero. persona, no sé si tiempo, energía en una persona, pues pasa, o sea, es el formato. Pues sí, pero que yo Ay, no sí, sé, ya o sea, vamos a yo decir soy que un es el juego, formato. ¿o qué? O sea, un día siento algo y yo me hago la idea de que ya vamos a ser Claro, el amigos formato. forever y Pues no, o sea, pueden conocerse un poco más. O sea, lo que yo sé y lo que todos hemos notado es que sí está muy interesado María. en vos. Falsificado. Pues no sé, yo no lo veo tan claro, la verdad. Yo hace mucho dejé de sentir que le intereso, sinceramente. Marcó Bueno, es que muchísimo también su es distancia obvio, digamos, conmigo, porque entonces llegó pues Mariela. Pues obviamente porque Mariela estaba de por medio. Obvio. estaba. ¿Está o estaba? Mariela está aquí, o sea, también. Mariela está por Pues allá o sea, yo tirada, lo digo no se estaba les porque olvide. como lo dijo, pues fue como que si las cosas no funcionan es como prácticamente no están funcionando. Entonces, No, pues que se busque otro plan B, la verdad. Plan B. Qué hombre tan decidido. Me encanta. Y lo otro, no entiendo, Hermoso. ese problema de Frederick. Ah, sí, vamos por la F, ¿qué que pasó con como que se Frederick? frontearon. Que le A gusta a ver. Mare. Yo o sea, encantada de la lo que vida pasa es lo que terminé de ayer, ¿sí? criar. ¿Sí? ¿Te gusta el mano o qué? Encantada de la vida lo terminé. de Ahí criar. está lindo. Ah, no te gusta por chiquito. El ¿qué? chico está Ah, lindo. Por Por chiquito. chiquito. Los chiquitos No, es lo no, de sí me menos. gusta, te estoy diciendo. Si No, voy a hacer Frederick, plan B, ya les dije a las se chicas puede por último y son improvisar. soy el postre. ¿Qué ¿no? gustarle a los Plato bolivianos de a esta tercera chica? mesa. Siempre te ¿no? gustan Para los que que se me disfrute. gustan a mí.
O Eso es viceversa. raro, amiga, eso es muy raro. Yo creo que a los que les gusta Yo creo que eso ya es personal. Yo siempre soy primera y después tú eres segunda. El plato segundo se disfruta más que el primero. No, eres la Generalmente el puta primero es una víctima. sopita ahí aguada. No, no creo. Yo creo que soy el primer plato. Una sopita aguada generalmente el primer plato. primero ¿no? Es la entradita y y luego luego el el plato plato fuerte. fuerte. Y Y luego luego el plato fuerte. El plato fuerte. ¿Quién será el postre? Esa es la diferencia. Bueno, Bueno, ahí pregunta. tienen ¿Quién frutita será para el el postre, postre? mi amor. La piña es el postre de este triángulo. Siempre lo ha sido. Bueno, la vuelta es que como que Sí, confrontamos claro. Miguel a también te tira la onda Frederick. cañón. Confrontamos a Frederick ¿Aceptó? y ayer, cuando estuve hablando contigo, pues como que notamos que él te miraba como... Me miraba así. Sí, capciosamente, es así. Entonces hoy lo confrontamos y el man dijo que tú le llamas full atención. ¿Qué Y tiene cuéntame Bolivia lo de con Miguel, que no entiendo por qué como que se frontearon allí. Pues Miguel le está diciendo a Frederick que no juegue contigo. Ah, me está defendiendo. Sí, y que... Yo creo que ahí todavía hay algo. Parce, yo no sé el man que tenga con vos. O sea, yo lo que sé es que O sea, quería estar con vos. Quería. O sea, ¿crees que quiere estar conmigo? No sé, marica, o sea, yo no sé. O con las dos. Como que entrar en la Con cosa. una aquí, con la Quería otra. estar O sea, conmigo. vuelve lo mismo el barco y la Sebastián, canoa. quería estar conmigo. ¿Qué escuchaste entonces? Porque eso no lo escuché. Yo Pues, solo escuché o sea, que estaba como que O diciéndole sea, a como Frederick. estaba irritado, obviamente, porque Frederick ahorita está diciendo que le gusta a Mare. semana. ¿Y por qué se irrita si él igual estuvo confundido también? ¿A ti te gusta Miguel todavía? La que El calla silen- otorga. El silencio otorga, mi amor. Pues, ¿qué te digo? Vanessa, pues, ¿qué te digo? Una vaina así rara porque vine así. Sentate aquí allá a donde está preguntar. Shirley, sentate Mira, allá donde mira. está Seba, Shirley. ¿y por qué te mandan a ti? ¿No vienen ellos a Sí, poner o la sea, ¿para qué cara te aquí, mandaron? hablar de Porque no frente? vienen y se paran uno a uno ahí. Porque básicamente yo no me metí en ningún peo de esos y me dijeron que si yo no estaba con Shirley, pues yo no iba a estar con nadie. De pronto, no sé. Los dos me Ah, parecen. o sea que si no juegas los dos el me mismo parecen jueguito que que ellos chao. no encajas, ¿o qué? Así es. Prácticamente. Pues no Amiga, sé, date lo que pasa es cuenta. que en este punto del programa uno todavía estar pensando en estar conociendo, o sea, con todo lo que hemos caminado, Quieren conocer a las 9. a con las todo lo 10. que hemos caminado, parce, o sea, para ponernos en esas. Pues mejor nos ponemos de acuerdo y nos vamos turnando y ya. La rueda de la Porque fortuna. si nos organizamos, Todas todos y todos. hasta podemos repetir. Baby, ¿a ti con quién te gustaría estar? No quiero decir nada. Contigo le voy a decir. O sea, si tú ves que Ah, como están las cosas, pues tú le darías contigo. chance a Fred, Te estoy diciendo ya. ¿pero es en serio? Lo quiere ¿Y criar. por qué te sorprende? Normal. Mari ahorita está abierta a cualquier opción. ¿Abierta? Ay, tampoco a cualquiera, disculpa. ¿Abierta? Abierta no. No, pero el día que em, llegó Fred dijo sinónimo eso, de igual, abierta. acá en la casa. Sí. Y Renier, Dispuesta. Ay, ya con qué salió el infeliz. eso muerto no lo de vieron, hambre. bueno, pues que habían visto todo. Por ahí le estaba hablando de la piña. Pues yo no sé si era chimbeando o algo Que así, le va a pero volver que a sé pegar. O que... sea, que- ya que- Shirley no va. Le va a Entonces volver ya a va la piña. No, o Entonces sea, que sea vos- serio. tú que no estuviste, o sea, hubo un tema de debate que si tú y él se gustaban ayer. Pero hoy dijo el man que le interesaba, pues jodiendo. dijo que- Confundido. Dijo que te iba a mandar es que otro mensaje, que tal, que, o sea, pero molestando. Y que él ya estaba soltero. La piña de la discordia. Ah, soltera. ¿Es verdad? Ah, sí, pero es verdad, ya está soltera. Ya está soltero. Igual yo también estoy soltera, le voy a empezar a Pero caer a Edgar. ¿sabes qué, Sebastián? Yo agradezco que eso Al pase Pero es que De malas. para darme cuenta de quién es quién. ¿Y de quién te diste cuenta ¿por que qué es se quién? lo toma? Y a Donday también. De que cualquier obstáculo que pasa, o sea, es como que Así sea cayó por, ¿cómo es? rapidito. Por O aprovecharme. sea, viene alguien, habla con ella, con Bueno, cualquiera que sea. y y bueno, pum, pues ya. Sebastián. Pero Así me doy cuenta de pero quién cada son Pero no las viste que personas. él dijo que no está en ese mérito. No cuenta. Podemos revivir Él sí esa está historia de decidido. amor que hubo entre nosotros hace más de 7 años. Ay, fue hace mucho tiempo. Sí, Yo no te estoy peleando. ¿No? Tú me empezaste a juzgar a mí, diciéndome niña. Lo bueno es que están sinceros todos los hombres el día de hoy. Donde ahí se hace el del que se lava las manos, pero anda de payaso aquí, no acepta sus cosas tampoco. Se me hace como muy extraño que de un día para otro, ahora resulta que sí tiene un interés en mí cuando ha estado atrás de Mariela todo el tiempo.
Yo no tengo problema porque el último plato siempre es el más rico. Está un Luisao que es nuevo, estuve hablando con él, me parece un chico centrado. Siento que Miguel siempre está en la posición de que dice una cosa, hace otra, sus actitudes demuestran mucho. Y se la quieres quitar a Freddy. Lo mismo que le hiciste a Edgar. Me parece que Mariela es una chica muy centrada y creo que ella merece un hombre que le dé esa seguridad. No la conozco demasiado, tampoco he platicado mucho con ella, pero me parece una mujer muy interesante. A diferencia de otras personas, a mí no se me va el interés de un día al otro o no me nace interés de un día al otro. Y le prohíbo nada. Él es libre de hacer lo que quiera. La favorita de la semana es... El líder de la casa de los chicos es... Al parecer Que se aquí vaya, todos se no llevan sé, por a las hacer patas yoga, los orar, sentimientos no sé. de la gente. Que se vaya a tirar su martillo a la... Que se vaya a tirar el Por ejemplo, Miguel dijo que ¿dónde hay? Elizabeth, espere. Espere para que... ¿Para qué? Para que salga huyendo. Es que yo no quiero escuchar. Pero yo sí. Miguel, ¿qué dijo de dónde hay? Que supuestamente tenía un plan B. ¿Ves? Como si Él dijo... tiene muchos planes, en realidad. Plan B, otra persona, una segunda opción. Sí, y Miguel no quiso decirlo, aunque te quieras mentir. Ahí es que Ah, ¿ustedes coger a vieron Miguel. eso? ¿Ustedes vieron Ahí es eso? que coger a Aunque Miguel no quieras así. No, es que yo es que... Ahí yo es que veía coger eso. a Miguel así. Yo, marica, pero estos manes, ¿qué les pasa? Uy, perdón. Estos manes, ¿qué les pasa? En serio. Queremos que Miguel hable. Pero tú, ¿qué conoces a dónde hay? ¿Yo qué? ¿Qué conoces a dónde hay? ¿Crees que Hombre le de interesa alguien más de planes. aquí? Si supuestamente él solo le interesas tú y No, nadie pero es que no más. dijeron que de aquí. dijeron plan B. ¡Hipócrita! Pero obviamente tiene que ser de aquí. No, Farsante. un plan B es una referencia, una vieja. Falsificador. No, o sea... Oh, O sea, man. sí te genera cierta, no duda, sino que cierta queda cosita de, ¿por qué lo dijo Miguel? Pero también da el beneficio de la duda que tal vez lo dijo porque estaba enojado, porque lo estaba No, o enojado. sea, y yo lo estaba- que sí De tengo que decir repente es que... antes de estar contigo. fue antes. Yo lo que sigo es que Donday sí como que aseguró que yo simplemente voy por la mía, no sé qué, y Miguel fue el que metió ahí la cizaña. Ajá, pues. lo veo como una cizaña. Yo no. ¿Pero por qué haría eso si es su amigo cañón? Sí, eso sí, Estaba- eso sí, yo sé que es Estaba súper rojo del enojo. Por eso, vieja. ¿por qué haría algo así, ¿Seré yo? Miguel? O sea, Seré yo. si es súper amigo de La Donday. segunda opción de Meter una Donday. cizaña Puede así ser. está fuerte. Haríamos buena pareja. En una pareja como ¿te tú y imaginas? él, Qué es raro que- fuerte que sí. un amigo tire Claro así. que Miguel, porque Miguel se da súper bien con él y como Por para eso. tirar una cosa así, Exacto. me Sí, parece. se llevaba bien contigo. Ay, pero se llevaba bien Sebastián con Miguel también y mira la que le hizo. No, y si supuestamente iba por ti, mira Pero ya es dónde va. diferente. Ay, a mí no me ha dicho nada y no escuché nada. De pero Miguel si ya se tú puede lo esperar dices, O sea, pero cualquier a ver. No escuchaste nada, pero estaba ahí que sí, que Andreina, que Andreina, obviamente lo hacía porque le gustaba. Yo de toda esa situación entendí, me gusta no hay Andreina. problema de Faltan 2 meses de programa, dijo. Bueno, Dijo eso, él dijo eso. O sea, Freddy le dijo, pero tanto tiempo y no ha sido por Andreina. Ah, bueno, pues faltan 2 meses todavía. Marta Chores. Marta Chores era como la vieja chismosa de la cuadra, del barrio. Eso así le decía. ¿Qué es un personaje ella o qué? Sí, es como... Así se le dice en Colombia a esas señoras o a esa gente que les gusta el chisme, Que le porque gusta- Marta, pues, Martica es el nombre llega de y te una habla así, señora te habla así. que por lo general... Oiga, mi Oíste, Oíste, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sí, viste a la vecina. ¿Viste a Melissa que terminó con el novio? ¿Viste que ayer llegó en otro carro? Ay, marica, ahora los mandan de a uno. De aún. Ah, pero es que con este no hay porque la Yo acabo estoy de un llegar. tanto confundido de la realidad. Aquí Es se eso. viven 2 realidades, hermano. Bienvenido. Siempre. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le va? Hable de una vez. Gracias. No hay frío. ¿Qué tiene guardado ahí? Pues nada, de mí. Sí. Yo estoy hablando de mí, no, O sea, que normal. usted yo diga, tienen que yo enterarse solamente de he tenido la esto ya. oportunidad de conocer a una chica, realmente. ¿Seguro? ¿Y a quién más Pero quieres conocer? todo se Todos sabe. los días, denle chance. Acá todo se sabe. ¿A quién más Todo, quieres conocer? absolutamente todo. No, yo lo Y el sé. día de la gala lo sacan. Y hoy en hay pregala. Perfecto, por mí está todo bien. Bueno, Yo- ¿qué? Ay, marica, ¿usted cómo vio la vuelta? Mero mierdero, ¿cierto? Como que... ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, bueno, son 4 valores en griego. Paciencia, fortaleza, fe y agradecimiento. Ay, todo lo que falta en la casa. Aquí. Bueno, pero Yo ya llegué, dice. más nada. Mi primer nombre es Sin, el segundo pase. Me parece extraño que Miguel... ¿Quién es Miguel? Juan Miguel.
¿Cuál es que es Miguel? Ah, ya. Que no me Vamos a comenzar con eso. Es que no Hay sabemos. Miguel y Miguel Ángel. Está todo, eres el otro. Miguel Ángel, Ah, que lo que Miguel, necesita uno son como, ángeles uno en como su de vida. Panamá. Por ahí, ajá. Un gatito así. Total que pues yo Bájenle lo el siento un ángel a poco la- confundido. Ahora más bien Esa ha sido la palabra de moda este mes. Confundido. la confusión. Este mes. El mes pasado demasiado fue la mal capacidad. porque piensa que están jugando Este con mes es confundido. Pero Desde que empezamos está la confusión, Sebastián. No tienen la capacidad de decir. le doy una semana más para que usted se confunda. ¿Y por qué me va a Ah, confundir? yo qué vas a ver. Acá todos se confunden, eso O es tal como vez una llegó epidemia. confundido. Nunca serio? sabes Que lo primero que te quieren. enamoran y después te seducen, así es todo. Pero, baby, es que tú estabas ilusionada con Freddy. Sí, normal. Ella que se enamora dando la paz en misa. Yo Claro. sí creo. Ese es el Para los que problema. han ido a misa, No, cuando yo el sí padre siento, Me vio, me yo enamoré. sí siento que todavía sientes cosas por él. ¿Por qué? ¿Por cuál de Miguel. los Le dos? acaba de temblar Por la Miguel. boca, Andreina. Sí. Y él también de igual forma siente cosas por ti, si no, no se pusiera en ese punto, ¿no? Es que una de mis Yo no quiero hablar de predicciones Miguel, fue la esa. verdad. Andreina Yo queda estaba con hablando de Miguel. Sí, pero no quiero hablar de eso. No quiero hablar de él. En serio. ¡Te contaré, chicos! Dijo Don Dai, todos quieren con Andreina por los votos. Me dijo. Hasta yo. Imagínate. O sea, tú. Hasta Melissa. Hasta yo que Bueno, recién- pero usted es O sea, normal. tú querías conmigo por los hombres. Así dijo él. No, pero ¿tú qué crees? No, yo yo quiero no. saber. No, yo de pronto me Vas a tener casaría una por conexión por con los una platos. persona, pero esa Hack and persona flee, no hack and fly. ¿Cuál será el plan B de Don Porque Dai? lavas platos. Por eso. ¿Qué plan B habla? Con determinación, coraje. Hola con todas. ¿Por qué están Con reunidos aquí? No coraje, están... desde Puerto Rico con coraje para el mundo. ¿Qué es esa cara? Yo no sé si eso es bueno o es malo. ¿Qué tal a todos? Casar conmigo. No, eso es bueno. Ya Marica, sabemos esa que su cualidad es segunda buena. opción Don Dai soy yo. Soy Pensé yo. que era malo. No. Hey, Don. Amor, ¿por qué Hey, es Don. Se quieren casar contigo porque en cualidad es una mujer. Don Dai. Lo único que no vieron, o sea, te voy a decir así, lo único que no vieron fue que Miguel te dijo que tú tenías un plan B. O sea, fue lo único que tuve que medio contarles. No, El resto lo vimos. ¿Eso también? ¿El que vimos? Ah, vieron todo. Todos No, vimos pero eso. Miguel es porque está bravo ese man. Yo no sé qué le pasa. Pero tú tienes plan B. ¿Tienes plan B? ¿Tú tienes plan B? Usted sabe, mi amor, mis planes. A, B, C y D. Así son. No hay plan B. Amor y paz. No, pero lo heavy aquí es la situación que ¿Sí vieron lo que pasó con Freddy y toda la nota? Poquito, pero sí vimos. Está ¿Qué se heavy. altera tanto Miguel? El que me preocupa también es Alejandro, que en la pelea, De Alejandro... Alejandro no se escuchó nada, no se escuchaba. Ah, mejor, entonces. Dilo. Dilo. Ah, sí. Ya Sebastián dijo la mitad. Ya, bueno, se va a comer ya. No has comido ni un disco de la manzana. Yo no puedo porque estoy maquillado. Entonces, ¿Qué calor hace aquí? sí. Pena Marina. Mira la Marina, me da pena. Fue bien intenso. O sea, explotó de la nada, de la nada. Estábamos normal hablando y creo que alguien dijo como que esos 3, 2, 1 que como que pican. ¡Qué mal actor, loco! El Oscar es para... Está nervioso. Mira la cara de pilla, mira la cara. ¿No? Ya sabemos quién es quién. No. El único maldito pedazo que he podido sacar y me haces esto. Dale un beso, viejo. What you gonna do? Seguir de palco disfrutando el show. De palco. ¿Dónde vas a la arena? ¿Qué? El palco son los que están arriba, ¿verdad? El palco. No te vas a la arena. La arena es como abajo. Yo solo disfrutaré del show. No, yo no estoy hablando del show. Show me refiero a los temas.
sea que ya sepan que es una broma, que no lo sepan, mantenemos nuestro papel hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Cada uno caiga Es tumbado. más, si quieres te puedes quedar con Tori conmigo para que no te quedes pendiente. Que si no te peleas reventante. Sí, no, yo no voy a buscarla, yo la voy a editar, voy a tratar de fluir y no hablar sobre el tema. Como No, si porque nada- se supone que ella no sabe que tú Claro, sabes. por eso, yo a nadie le voy a hablar sobre el tema. Yo cuando lo escuchaba a Alejandro, yo lo que le decía, pasión de Cristo, tranquilo. Lo van a hacer Pasión de Cristo ahora. Cuando llegue. Y no va a revivir al tercer día. Yo no tengo problemas. Si conmigo quieren jugar, yo sé jugar. No, porque tú estás libre ahorita y el peladito no está mal. ¿A qué que no está mal? Conociendo tus atributos, ese peladito es como bizcochito. Venga, matro. Y el pelado ahorita está cabreado también. ¿Y por qué? Porque que venga, lo Miguel- consuelo. Ah, porque yo no ¿Le sé hace cómo lo caso, Freddy? empujó. Es que yo, entre ¿Sí? toda la nota, ¿Te gusta? Sí, lindo. entre toda la nota yo le, Colágeno, hermana. entre todas las notas yo le lanzo la cizaña diciendo, ya si tú estás con Andreina por los votos, ¿tú crees que tú eres enviado? Le ¿Y dije. tú crees que eso acaso es solo cizaña? Tú eres enviado, le dije. Y este man de Sebas me acolita el comentario y me dice, claro, la man le lavó la ve marioneta, le dijo. Estaban imputados toditos. Sacando los trapitos al sol. Claro. Y yo no sé, y mira que en toda la braveza ya me di cuenta cómo, yo me di cuenta, Miguel, primera vez que lo veo así, los ojos los tenía rojitos hasta que quería llorar. cara estaba fucsia. O sea, pero ya me di cuenta que en su braveza, la verdad, no, sí, pero en su braveza comenzó a echar a todo el mundo. Hasta a ti. Ajá, yo le dije que eres loco. ¿Qué saca? Yo estoy claro. You know it. ¿En qué momento? Suelta la manzana un momento. Ponla aquí. Y ahí va el baile. ¿Te gusta bailar? Sé poco. Sé como que lo básico. Casa abierta. Faltaban solo ellos. No. Sí, ya, todos ya. Bueno, a separarse, marica. Quiero saber qué es lo que vos, cuál es el concepto que vos tenés. Y entonces ahí, tipo, Es que no compartimos entiendo puntos de nada. vista. Y tú también, que algo así con que tú vas por Jessica. No entiendo eso. Eso decían Espera, que si no pasa con Mariela, pasa con Jessica. ¿vieron acá algo? ¿Vieron acá algo? Eso es lo que se entendió ahorita cuando hablamos con Sebastián. Ah, bueno. Ok, yo de repente peco de sincero. Peco un poco de sincero. Pero siempre trato de ir por el lado de la sensatez, ¿verdad? Yo lo que dije es que, claro, chicos, o sea, si es que... ¿Quién no tiene, por decir así, un plan B, ¿entendés? Entonces, si es que no va una cosa, obviamente vos tenés un plan B para dónde ir. O sea, creo que todo el mundo así automáticamente, naturalmente lo tiene. Tienen como que planes, plan B. Sí, así, quizá, así suena un poco feo. Acompáñame acompáñame acá. ven. Ahora. Yo tengo una posición. He hablado con Melissa, obviamente, porque sabes que la estimo y que sí la considero una amiga. Y ella es una mujer que tiene muy claro lo que quiere. Muy claro. Y también cuando llegó a este programa, ella dejó muy claro quién era. Entonces, como yo le dije, es una cuestión también de ceder y llegar a acuerdos, no solamente de ver quién manda, porque a mí no me gustó la actitud, por ejemplo, de ese día que le dijiste cállate. Mira, eso sí. Eso le debes una disculpa. Yo sé, se la voy a dar. ¿Ya? Entonces... Por eso le dije a Vanessa que no quería hablarlo en la pantalla, porque sé que todo el mundo iba a estar hablando del tema, todo el mundo iba a estar opinando y no me iban a dejar a mí aclarar. Encima, Entonces exacto. Melissa estaba también hablando encima a mí y yo me frustré tanto. Te juro que me frustré y le dije, ya, cállate. O sea, no quería y de verdad me siento mal por eso, porque le alcé la voz y no quería haber llegado a ese punto.
De verdad. Pero ¿qué es eso de que ahorita en la conexión vemos que le vas a escribir un mensaje de piña? ¿Tú crees que así haces méritos? Sí, tuvimos conexión. Sí, le voy a mandar otro mensaje a la piña. Bueno, o sea, estoy soltero, ¿no? O sea, sí, estás, pero ¿tú quieres ir por Meli? ¿De nuevo? Porque, ojo, Meli no va a ir por ti. Y una relación se trata también de que le bajemos un poco el orgullo y el ego. ¿Y quién es el que tiene que también bajar el orgullo? Ella también tiene que bajar el orgullo. Los dos, por Porque eso. ella Los fue dos la, tienen ella fue la que ceder, y ella terminó. está consciente. Mira, sí. Pero no creo que lo que yo hice era un motivo para haber terminado la relación. El tema es que él le puede bailar a cualquier persona. Menos a mí. Sí. Qué estúpido. O sea que la vuelta es con vos. Por las cosas que pasaron. Pero como no sabe lo que tú y yo sabemos. ¿Qué? De lo que hemos hablado en cuanto al tema Renier. Claramente. No quiero hacer pelear. ¿Ah? No quiero hacer pelear. ¿No quiero qué? No quiero hacer pelear. ¿Nos quiere hacer pelear? No. No, eso no va a pasar. A mí me han presionado todos con vos. Me dicen todos. O sea, todos los chicos, porque pues las chicas no. Y ella. Ayer que tuve la oportunidad de hablar con ella. Que yo soy el único que no me doy cuenta de eso. Que ustedes dos se gustan, que hay una vuelta ahí entre los dos. ¿Tú qué piensas? Hable. ¿Yo qué pienso? Que uno se puede sentir, ¿Qué tal el suspenso? que a uno le puede gustar una persona mucho, ¿cierto? Y otra persona le puede atraer. No eres una niña. Ahí es donde te equivocas. No, yo no me equivoco. ¿Me conoces tú para saber eso? ¿Sí o no? Tienes 22 añitos. ¿Y? ¿Eres una bebé? Te equivocas. Ahí es donde te equivocas. Eres una bebé. Piensa lo que te dé la gana, la verdad. Yo sé lo que soy, no necesito que nadie me diga. Obvio, no sabes qué es. Imagínate dónde no. Puedo tener 27 años. Y tal vez yo con 22 ya hice cosas que la de 27 no ha hecho. Entonces, ¿Y la de 30? ¿O la de 35? ¿y de qué estamos hablando? Bueno, por eso. Entonces, ¿por qué me peleas? Yo no te estoy peleando. ¿No? Tú me empezaste a juzgar a mí, Yo diciéndome niña. ¿Y qué tiene de malo que te diga niña? Que estás equivocado. Yo soy un niño. Yo te estoy diciendo que estás equivocado y me sigues Bueno, diciendo, no, eres yo soy una un niña niño. porque tienes 22 años, porque tú no has vivido, porque tú quieres esto y esto y esto. ¿Qué sabes tú lo que yo quiero? ¿Qué sabes tú lo que yo he vivido? Oye, ¿por qué Dime. me estás peleando? No Sí, te estoy peleando, me estoy siendo estás- directa. Nunca te digo nada, ahora te lo estoy diciendo. Nunca me dices nada, me lo dices todo. Si te hablo, es malo. Si no te hablo, también. Entonces, dime. ¿Y qué pasó allí con Fred? Eso háblalo con Fred, no conmigo. No, pero es que tú hablaste también, estabas gritándole. Eso es entre él y yo. ¿Ah? Eso es entre él y yo. Que se pelearon. No fue una pelea. Fue una discusión. ¿Por qué? Por diferencias de pensamiento. Pregúntale a él. Es que te vengo a preguntar a ti, no te puedo preguntar. Pero es que yo no soy nadie para decirte cosas de otra persona. Yo se las dije a él porque son de él en su cara. No eres nadie. O sea, las cosas que yo le dije a él, se las dije a él en su cara porque son cosas entre él y yo. Pero no soy quien para contarte esas cosas a ti de frente. O sea, no son cosas mías. Y con lo que hiciste, ¿estás contento con haber hecho ese problema entre él y tú? ¿Qué problema hice? No sé, yo vi como que se estaban gritando y cosas así. Digo, estábamos tirándonos, 3, 2, 1. Empezamos a conversar de otro tema. Y fue como que, bueno, ¿sabes? Si quieren que yo diga las cosas de frente, díganlas ustedes también. Y por acá dicen que se te escucha a ti como confundido. No hablemos de ese tema, por favor. Ok, bueno, ya terminé de hablar contigo. Pero, ¿te vas a molestar conmigo? ¿Por qué? ¿Tendré que molestarme? No sé, me sorprendió que me sacaras a hablar. ¿Que no te puedo hablar? O sea, Pero ok. tu cara dice que estás molesta. No estoy molesta. Así hablo con las personas que tomo distancia. Ok. Tu cara dice otra cosa y me estás diciendo a mí otra. ¿Qué cosa? Tu cara dice algo y me estás diciendo otra cosa.
No, no. Bueno, ya vamos. Estoy diciendo lo que pienso. ¿Por qué te afecta? ¿Qué? ¿Por qué te afecta? ¿Por qué me afecta qué? Ya te contesté. Me estás haciendo las mismas preguntas, no entiendo. ¿Quieres que te lo repita? ¿Te gusta que te lo repita? Así es, me gusta que me lo repitan. Pero me gusta que me repitan las cosas que me estás haciendo me estás diciendo que de Mariela. Me estás preguntando por Mariela. Ajá. ¿En qué te Porque si afecta? dijiste que te interesa Mariela, Ah, ¿qué haces aquí hablando conmigo? no sé, me preocupa. Pensé que tenías algo, te sentías mal. No me puedo preocupar. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Quieres galleta? No, gracias. No se niega. La galleta. ¿No estás enojada? No. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar enojada? Debería. No. Hay una cosa que me dijo la piña. Que Sebastián te hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? Te preguntó si no te gustaba Miguel. Tú no dijiste nada, pero claramente se notaba de que sí. Yo dije que yo no iba a hablar de él. ¿Sí entiendes que cuando uno dice cerrar ciclos, Sí, no se habla, sí, pero, no se comenta? pero la mirada, Ah, ¿tú viste? no. ¿Tú viste la mirada? No. Ah, bueno. Entonces, si no la viste, entonces, ¿por qué estás opinando? Bueno, Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Mucho que hablar. ¿Cómo están? Ya sé. Bienvenidos a la pregala. Estamos aquí felices con ¿Todo toda bien? la banda. ¿Todo bien, No chicos? te peleen ¿Todo aquí, bien? hermana mía. Como saben, este día vamos a conocer al favorito del público, al líder escogido de cada casa que tendrá la oportunidad de ganar $2,000, un premio, pero lo más importante, la oportunidad de blindar su casa. Así que dicho esto, tengo que decirle por comienza la cortesía a guerra, veces a Miguel, Andreina, que por favor me entreguen sus poderes. Quédenselo puesto de una vez. Me encanta compartir protección con mis ex. Gracias. Andreina tiene un semblante, no sé qué le picó. Bueno, precisamente, chicos, hoy normalmente siempre calentamos un poco la gala en la pregala, pero siento que este día suscitó una situación bastante incómoda porque los chicos tuvieron una plática bastante fuerte que estuvo en conexión secreta en casa de las chicas. Quiero comenzar a preguntarles a ustedes, chicas, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Mira, Vanessa. Cierto. ¿Cómo? A ver, yo quiero preguntarle, no sé, a una Andreina. ¿Andreina? ¿Por qué yo? Vanessa. Habla. Siempre te pregunto, ¿no qué quieres hablar? Siempre yo primero. Sí, o sea, estoy como frustrada, callada, pensativa. Confundida. No. Sí. Obvio, confundida. Sí, confundida. No confundida, como pensativa, diría yo, de las situaciones que se han dado ahorita en la casa de los hombres, de los pensamientos, de las discusiones. Y pues me gustaría más bien escucharlos, porque como se pudo ver allí en la conexión, no entendí muy bien, entonces quería más bien que ellos hablaran, porque hablé con ellos y con uno no me dijo nada y el otro pues no entendí. Ok. Andrea, sí vimos que estabas un poco agitada. Bienvenidos a la casa de los ancianos, Vanessa. ¿A la casa de qué? De los ancianos. ¿De los ancianos? ¿Por qué los ancianos? Porque está viejo. De el anciano. De el anciano. De el anciano. Ecuador, ¿qué pensaste que me iba a quedar sola? Parece que sí. Sí, porque al parecer yo tengo mucha energía, Vanessa. Eso es un problema. Es un problema tu juventud. Sí, soy muy Tu niña, colágeno. Vanessa. Soy muy niña. Coco ya mismo. Me toca ir al kinder, al parecer. Yo soy una anciana, Vanessa. Sí, y Mariela.
Cayo Mariela, precisamente tú, muchas cosas habló también Alejandro. Como siempre. Y quiero saber cómo estás. No, sorprendida, como siempre. Todo el mundo lo sabía. No, siempre tan fluido con lo que dice, tan acertado, tan él, pues, ¿qué puedo esperar yo? Tan Alejandro. Tan Alejandro. Tan sincero, Vanessa. Tan sincero. Que siempre sorprende. escucho a las mujeres Lo decir, bueno "Yo es quiero que un hombre están sincero". sinceros todos los hombres o el día de hoy. Por lo menos. Por lo sacaron menos su nos dieron sinceridad. realidad, su verdadero Qué bonito. lado. Que hablen con la verdad. Bueno, ya llevamos un mes, 2 meses y una semana más o menos, así que De nada. parece que estamos empezando de cero, chicos. Miguel. Miguel, Preguntarle algo. Por si acaso se te pase, ¿no? Y se le haya olvidado. ¿Viniste más payaso de lo normal o qué? Brother, sí. Así empezó la cosa. Empezó Miguel, la siguió Donday y continuamos así. Que me da risa, donde ahí se hace el del que se lava las manos, pero anda de payaso aquí, no acepta sus cosas tampoco. Bro, ni entonces- me las he lavado todavía. Ah, no, ese es Sebastián. Ese es Sebastián. Ese es Sebastián. A ver si se lavó las manos. ¿Yo qué hago? No, tú no hiciste nada. Salí bien librado de esta situación. Tú no hiciste nada, como siempre. Jessica, a ti te vi muy molesta hace rato. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues, o sea, estoy molesta porque se me hace como súper fuera de lugar la situación que yo vi que plantearon ahí adentro. No siento que soy la opción B de nadie, como ellos lo llaman. Bueno, el plan B. El plan B. Se me hace como muy extraño que de un día para otro, ahora resulta que sí tiene un interés en mí cuando ha estado atrás de Mariela todo el tiempo. Y yo ya me había hecho la idea de que pues con él nada que ver. Entonces, pues aunque llegara a ser cierto esto, pues para mí esto no tiene, o sea, yo sigo en la misma posición de que pues ni al caso. O sea que si va Alejandro ahora por ti, no le das break. No, Nada. no. Víctor, te lo perdiste, Palpi. Mare, déjame terminar con las chicas. Mare, yo quiero preguntarte a ti de lo que escuchaste. Yo sé que comentaste al respecto de forma un poco de burla, creo que de momento para picar a Andreina de cierta forma. Pero, ¿qué tal que si no es una, eres la segunda opción de otra persona? Yo no tengo problema porque el último plato siempre es el más rico. Si lo damos en 3, 2, 1, acción. Por algo el postre va de... Todos los caminos al parecer conducen a Bolivia, ¿no? Y algo que dejé claro, Mare no es segundo plato de nadie. Nadie aquí es segundo plato de nadie. Aquí lo bueno es que Eso ella tiene un claro. pasaje para Andreina, allá y ¿tú no se tienes va a algo que decirle a desperdiciar. Mare? No. Absolutamente nada, ¿no te molesta que hablen así? Mira, es que ya, ¿para qué hablar de Mare si ella quiere estar con el chico que quiera? Con Bolivia, con Costa Bolivia y Rica, Bolivia. Panamá, Honduras, con cualquier persona, ella tiene el derecho de estar con la persona que le dé la gana. Yo solo sé que mi único objetivo es estar con una persona que me demuestre con actos y no solo con palabras que soy importante para él y que me dé el valor. Y estas situaciones me hacen dar cuenta de quién sí y quién no, porque pues no solo van a demostrarte cuando estés al lado, sino pues Con acciones. como que cuando no estás ahí de frente y ya. Y lo digo para la persona que quiera conocerme. Porque también está un Luisao que es nuevo, estuve hablando con él, me parece un chico centrado. Entonces, yo estoy solo, mis puertas abiertas para conocer una persona que me dé mi lugar. Gris, buen día. Básicamente, se te veía estable, o por lo menos eso parecía ser, como un camino seguro. Como siempre. Y ahora Miguel vuelve a la confusión, ¿se podría decir, Miguel? ¿O decisión, pero diferente? No he cambiado mi decisión. ¿Gris? Pues la verdad que no me quedó claras muchas cosas. Y pues siento que Miguel siempre está en la posición de que dice una cosa, hace otra, sus actitudes demuestran mucho. Y creo que es mejor basarse a los hechos, no a las palabras. Y pues nada, o sea, la actitud de Miguel me ha sorprendido bastante y pues sí me tiene bastante molesta.
Y pues, no sé, ahorita estoy como que sin ganas ni de hablar, te lo digo. ¿Te arrepientes a lo mejor de haber perdido la oportunidad con Edgar y intentarlo con Miguel pensando que era un hombre decidido? Pues, no, yo no me arrepiento de nada porque creo que todo pasa por algo. Y si mi decisión fue así, pues no me arrepiento. La verdad que todo tiene un motivo. Y pues nada, o sea, voy a seguir adelante con lo que venga y ya. Ahora sí, chicos, Alejandro, querías hablar. Es tu momento para expresarte. Creo que aquí hay no solamente una persona afectada, sino dos. Yo creo en realidad que quizás sonó un poco más fuerte de lo que realmente era. Pienso que las cosas de repente son y uno no puede de repente elegir lo que piensa o lo que pasa por su mente, ¿verdad? La gente quizás lo filtra un poquitito más, pero al fin y al cabo todos lo piensan de cierta forma. Entonces, no creo que yo sea más o menos pecador que cualquiera, que todos lo piensan en Pero te estás inconsciente. comparando con los compañeros cuando estamos hablando de tus actos. Vanessa, la discusión fue por lo siguiente, porque empezamos a decir ciertas cosas de frente y hay ciertas personas que no se atreven a decir las cosas de frente aquí. Entonces, por eso fue que empezamos a sacar todo como que, le hablo ahora sí, pues. Y me dirijo ahorita mismo de nuevo, ¿dónde hay? Pasaron la conexión cuando estabas acá hablando vainas de mí, entonces ¿por qué no las hice de frente? Cuando vine de frente te dije... De frente, tú cogiste y tiraste para todo el mundo. Bueno, para pero a lo que Alejandro y voy, todo, y llegué lo que aquí, te respondieron, brother. Llegué aquí y te pregunté, ¿qué es lo que estás diciendo en la conexión? Dímelo Lo de que frente, te y dije sentaste en el allá, sofá. loco. Vete, estás Lo que molesto, te dije habla de allá, ahora frente. que la No, ves a Andreina dilo de frente, dilo de con frente. Frederick bien, vas y que según tú la quieres cuidar porque prometiste cuidarla. ¿Quién cuida a ex de pelea. alguien? Ok, Y la dejas ¿dónde a hay? Gris. Y lo que te reclamo es que, brother, dices que estás conociendo a Gris cuando yo sé otras cosas, bro. Y te pones en eso y te lo dije como siempre te lo he dicho. ¿Quieres Eres hablar un otra cosa que pelado. sabemos? Confiesa lo que yo dije, pues. ¿Qué, pues, loco? Habla de frente A ahora. ver, di tu plan B. Dilo de Tú, frente. di. Plan B. Dilo de No, frente. yo porque tengo que decir algo que no sé. Ahora no Di. sabe. Si tiene Ahora una no sabe. estrategia, no va a Y tener me dio plan risa B. me dio risa que pensaran que era cizaña. Habla. ¿Qué quieres que hable, bro? Pues del plan B. ¿Qué plan B? ¿Quién Dale. sabe del plan B de dónde Ah, hay? tú lo sabes, dilo. Tira, yo no te voy a coger como tú lo cogiste a Sebastián. Dale, Yo no sé dilo. si estás soltando secretos, pero si vas... Yo sabía de Pero una qué estrategia. secreto, bro. Entonces deja de tirarme a mí. Estás poniendo tele de duda que Un plan Elizabeth B. se ponga sorprende. con Lo mismo que duda. haces tú todo el tiempo con todo el mundo aquí. Qué loco. Tú estás equivocado, bro. No sé qué comiste hoy. Te la tiras a que no quieres ir por No se ha tirado a Andreina. nadie. Tiras con él. O sea, se la tiras a que no es así. Y si es así, la ves a Andreina que ya está cogiendo otra mesa y se la quieres quitar a Freddy. Lo mismo que le hiciste a Edgar. Pero Mira. Frederick tiene otra opción también. Claro que le pica el Justinito por mal, estamos claros en eso. Pero de ahí nace. La cosa es que yo no sé qué tiro que comenzó y hasta ¿Qué me este molesta? man Que le fue quieres con- tirar a todo el mundo y cuando te sacan tus cosas entonces sí te molesta. Sácalo, te doy permiso. Es más, sácalo ya para que no tenga dudas Andrea. Elizabeth. Ah, otra vez. ¿Qué? Otra vez, dice. Andrea. Tú eres el plan B de dónde hay. Hasta Problemas Elizabeth en el sabe. paraíso. Viste, yo te dije que el plan B estaba quizás a tu alrededor, Andrea. No es nadie afuera, Elizabeth, Ah, tranquila. pero eso no era nada que nadie supiera. Eso ya lo sabíamos. A ver, yo creo que yo sí ¿Dónde hago hay? acciones. Yo no lo sabía. Yo hago acciones donde Elizabeth sabe mi posición. Eso era Yo no tengo que evidente. estar explicando que si tengo opción B, opción A o nada. Es que obviamente no se lo vas a explicar. Y tú eres el alcalde Brother. que siempre dice plan B, plan C, siempre dices eso. Tienes un plan. Yo sabía de una Si se van a por ahí, brother, díganlo. Claro, yo tengo algo claro con Elizabeth. Yo no creo que ella se ponga en dudas. Y eso aplaudo a Elizabeth porque el rato que lo dijeron, ella simplemente dijo... No, dijo que podía ser de afuera. Ah, bueno. Elizabeth, ¿alguna duda te ha quedado de esto? Una ¿O turca. tú sí confías en Donday o qué? No, yo creo que es lo que le explicaba a Sebas, también se lo explicaba a Diego, que yo soy bastante segura no solo de él, sino de mí. O sea, yo estoy tan segura, yo estoy tan segura de mí que si el día de mañana pasa algo malo, pues ni modo, él se lo perdió y en todo caso sí confío en él, confío mucho porque me lo ha demostrado. No solo lo ha dicho, no lo ha demostrado, sino que no solo lo ha demostrado, sino que también lo ha dicho. Y aparte de eso le explicaba yo que soy de las personas que no sufre por las cosas que ni siquiera han pasado.
Probablemente si llegara a pasar, si sufriera, si no llegara a pasar, ¿por qué voy a sufrir por algo que no ha pasado? Entonces, no, yo confío mucho en él, y con eso me quedo. Andrea, estos son noticias para ti. ¿Sabías? ¿Te había tirado indirectas? ¿Te sospechaba? No sé, la verdad no creo, Vanessa, pero... Ella por no pelear con la amiga seguro se queda callada. Es que, ¿qué te puedo decir? O sea, obviamente, pues no me esperaba que ellos dijeran eso, porque es que es obvio que Don Dai siempre ha estado, pues, centrado en Elizabeth. Y si fuese su plan B, bueno, pues ya ese es su problema. Eso no significa que yo voy a Pero es que aceptar si siempre en la algún protegen. momento pasa algo. Qué raro. Eso sí es raro. ¿Qué dijiste, Melissa? Que siempre la protejan, qué raro, porque a mí Porque nunca me han es su amiga, protegido ni porque por es su equivocación. No, aparte semana blindada, si Miguel lo blindada. dice, también es por algo, pues. Mañana yo No no te- digo me que me entra quiero la ir. cosa de por qué Miguel lo Para que me dice, si es con el que protejan. más queda cerca. Miguel, eso entonces, sí, pues, claro. O sea, No, Don Dai ya le explica por qué lo digo. Yo no voy a hablar más. Ay, ese es el viejo truco, la o vieja sea, confiable. regresamos a Me lo reservo. No me lo reservo, no voy a hablar más nada más. Yo solo quiero decir que si Alejandro no se decide, pues Esa plata de si ese gato Mariela se me da la pierde. oportunidad, No, porque es mío, Podemos ¿qué te hablar. pasa? Y yo, Alejandro, tú tienes una situación pendiente. Tienes a una Jessica muy incómoda y también a Mariela. Ah, pero eso es pan de cada día. En realidad, quizás suena mal, pero yo creo que siempre, en todo momento, manifesté mi prioridad hacia Mariela. nunca has estado serio, negro, nunca has estado serio. Siempre es un Thor, vaivén. o sea, acabas de decir que te interesa a Mariela. Sí, yo se lo dije a él. Me parece que Mariela es una chica muy centrada. Creo que pues, Alejandro no sabe aún qué es lo que quiere, porque ni es blanco, ni es negro, ni sabe qué es. Y creo que ella merece un hombre que le dé esa seguridad. ¿Y usted blanco o negro? Yo soy blanco y visto de negro. No, blanco, perdón. Blanco o negro. Mariela. Blanco o negro, perdón. Mariela, ¿te sorprende esta declaración de Thor? Que por allí también hay. Sí. La verdad no se me había pasado por la mente nunca. Pero amiga, date gusto. No, yo no soy de las que cambio de un momento a otro. Yo soy clara con mis sentimientos y si tengo que empezar de cero, pues me voy a tomar mi tiempo. No soy porque soy real. Todo lo que he mostrado ha sido real y sincero y salud. No soy de que un día un capítulo y al otro capítulo otro, no. Pero sí me sorprende. Chicos, veo que las chicas están molestas, que están sentidas. No está fluyendo el poder del amor. El poder de las mentiras. Están jugando raro ustedes, chicos. Ustedes están jugando un poco raro. Raro, rarísimo. Doble ¿Qué va? cara. Yo creo que hipócrita. Chicos, y quisiera saber si tienen algo que decir. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Siéntense, chicos. Siéntense. lo malo es que nosotros igual nos enojamos. Chicos. No se preocupen. Eso yo decía. Bueno, ¿qué les pareció la broma? Sabemos que salió la Mare se ríe que yo te cuido al bebé y toda la cosa. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que ustedes sabían. Porque hay cosas que son verdad y otras son mentiras, pero Eso disfrazadas de es verdad. una realidad, Melissa. Yo creo que aquí fue un experimento, por lo menos para mí observando, bastante interesante. Porque generando el contenido broma y broma. para la broma, entre broma y broma, la verdad se asoma. Entonces vamos a tocar ciertos temas de ambos lados. Primero, Frederick, vamos hablando de eso.
pasó, Frederico? O sea, lo de Mare surgió por una conversación real, donde todos ellos decían que realmente había una atracción hacia Mare. Ahí empezó una situación que rayó en lo ficticio, pero basado en una realidad. Te hemos visto cercano a Mare, platicando, y yo quiero empezar contigo realmente, a lo mejor, para que aclares o expreses tu punto. Pero son buenos actores, debo decir. Sí, claro que no. Son muy buenos, en serio. Nosotros tenemos que hasta la muerte, hasta la Chicos, muerte. le faltó enojo. La idea era que se enojaran. ¿Por y qué me luego enoja? Es que sacaran mi el personaje chiste, puede qué no bárbaro. enojarse. ¿En qué momento? Claro, que el mal estaba como que, jaja, viste, yo Pero estoy aquí. Pero volvamos al tema. Cuando estábamos esperando conexión en casa de los hombres y mandaban a la gente allá y no ponían nada, y nosotros dije, ya se dieron cuenta, ya saben que es Sí, mentira. sí lo comentaron, No, sí lo y Mari era comentaron. muy confiada, era como que, sí, oh. Frederick, pero vamos con Frederick. Pero Vamos a empezar Mariela sí contigo. parece que estaba Chicos, silencio. Frederick, tu broma empezó de momento por algo que han notado alrededor. Ay, Andreina. Y pues quiero platicar al respecto. Fue algo, Andrés salió del grupo. fue algo que lo dije igual en la pelea, que ustedes ven que alguien está conversando con alguien y ya suponen cosas. Entonces, tampoco puede ser, o sea, hablo con alguien y ya, no, Frederick está haciendo esto, Frederick lo otro. Entonces, igual lo recalqué en la pelea. Entonces, para ti no hay ningún interés en Mare en lo absoluto. No, es una chica muy linda, hay ciertas cosas que tenemos en común, es cierto. No la conozco demasiado, tampoco he platicado mucho con ella, pero me parece una mujer muy interesante. Muy bien. Esto ya no es ¿Tu broma. decisión con Andreina sigue en pie? Hay que hablarlo. Porque no sabemos si la actuación de Andreina fue algo Muy así. bien. Tema Fue de que verdad. podremos platicar en la gala, así que cada quien vaya pensando. Quiero hablar con Thor, porque a lo mejor, no sé si dentro de tu broma había una verdad. No, A lo mejor- No, para nada. No. Yo respeto mucho la relación de Alejandro, como respeto mucho la relación de todos ustedes acá. Y sé, menos la mía, ¿verdad? y sabía... 4 años de amistad. Hey, mírate. Vanessa, tú sabes qué fue lo que pasó en ese cuarto rojo. Tú sabes. De que mi compañero sea tóxico, ya no es mi culpa. Igual, sigo hablando. Alejandro, creo, yo sé lo que iba a hacer, no lo voy a revelar acá. Y al parecer el plan como que no se le dio porque ese día no se le dieron las cosas, pero sabía lo que tiene pensado hacer. Y obviamente no, yo soy buen amigo, nunca le haría eso a un amigo, así como piensas tú. Entonces, nada, respeto su relación, la aplaudo, ojalá salgan de acá y no solamente se quede esa relación acá, sino que salgan acá, se puedan casar, tener una familia, porque serían una pareja muy bonita. Pero referente a Andrea. Con Andrea, yo siempre se lo he dicho, Vanessa, cállate, loco. Yo siempre le he dicho a Andrea que ella es muy joven, tiene mucha energía, pero igual es cuestión de conocerse, de conocernos. Como le dije a ella, estamos hablando, somos amigos. Pues si se dan las cosas bien y si no se dan, pues también. No podemos, pues, como cortar nuestra amistad por eso. Muy bien. A diferencia de otras personas, a mí no se me va el interés de un día al otro o no me nace interés de un día al otro. Le prohíbo nada. Eres libre de hacer lo que quiera. La favorita de la semana es... El líder de la casa de los chicos es... Ayer, precisamente, ustedes dos tuvieron un pequeño roce referente a la palabra suegra. Lo platicamos en casa de los hombres, platicamos con ustedes también, pero hay que platicarlo abiertamente ya que estamos en familia reunidos y siento que de cierto modo también la broma hacia Andrea tiene algo de realidad, que fue lo de la edad, a lo mejor, bueno, no, la energía, básicamente, no la edad. El kinder, Vanessa. El kinder, a ver, Andrea, cuéntame un poco porque sí se te hizo... ¿Él sí te dice algo? O sea, ¿sí te sentiste? Es que un día me dice algo, al otro día me dice otra cosa. Entonces, yo había quedado como que con una mentalidad
el día antes de la llamada y pues pasa la llamada y él lanza... ¿Cuál era la mentalidad antes, para entender? A ver si ¿Cómo? contextualízame, ¿cómo así? Como que yo entendí, que fue lo que le dije ahorita, pero él dice que no, que yo me equivoqué. Yo entendí como que iba más hacia el no que al sí. Por Ok. lo que él tocó de que yo tengo demasiada energía, que yo soy muy joven, que ya él pasó por eso. Entonces, al otro día pasa la llamada y él le dice mi posible futura suegra, que espera conocerla pronto, que va a hacer maletas, que se va para Puerto Rico. Entonces, ¿qué te da, o sea, qué vas a pensar tú cuando ¿Y una ahora es persona un poco te más dice sí? eso? ¿O qué? ¿Entendiste que ahora sí era un poco más sí? Pues eso fue lo que yo entendí, por eso yo me sorprendí y le dije, o sea, estoy sorprendida con lo que me dijiste porque él nunca ha sido tampoco que sea una persona como que, me interesas full. Por eso fue que yo me sorprendí cuando él dijo eso y todas nos sorprendimos y fue como que, entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy en duda, yo no sé. O sea, yo estoy en el limbo. ¿Estás en el limbo? ¿Tienes duda? No creo que esté en el limbo porque yo le expliqué muy bien. Si no te quedó claro, pues vuelvo y te lo explico. Posible, es un sí, un no. Simplemente que es en positivo. También le dije, sí, tú eres una chica muy joven. Yo ya tengo 30 años prácticamente. Tienes mucha más energía que yo porque le encanta, si me la El ancestro. miras, se mueve a toda hora, no Y es yo. capaz de quedarse quieta. Yo sí soy un poco más, como más sedentario. Yo tengo 38. Pero no quiere decir que por eso no nos podamos conocer y llegar como a una conciliación, así, por así decirlo. No sé por qué le dio la impresión de que no. No sé si de pronto te la di a entender. Sí. Ok. Pero igual, como le estoy diciendo, pues nos estamos conociendo. Esto es un proceso. O sea, yo de la noche a la mañana no puedo decirte, no, Andrea, no, es que no eres para mí. O sí, Andrea, tengamos algo. No, no lo puedo hacer. Lastimosamente acá el tiempo es muy corto, es muy valioso, pero trato de tomarme mi tiempo, de conocerte más a fondo porque no, ni tú ni yo podemos ni perder tiempo y tampoco ser tóxicos y luego terminar después de una semana. ¿Alguien más que te interese? Pues Una estoy Jessica conociendo a por varias ahí. chicas de la casa, la verdad, le estoy tratando como de conocerlas. Recuerda que en la gala sale todo. Sí, obvio. Por eso lo estoy diciendo. Estoy tratando de conocer a varias chicas, entre ellas Jessica, Piña, y te lo he dicho, o sea, sí, loco, obvio. Hablo con ellas, trato de conocerlas como, también como seres humanos, que, o sea, como personas, porque te voy a decir, Vanessa, o sea, mujeres guapas que le atraigan a uno, hay muchas, pero que en realidad uno conecte con ellas, hay que conocerlas, ¿sí? Ok. Entonces eso, yo me trato de tomarme mi tiempo para eso. No, el nuevo Austin. Escuchaba a alguien que decía eso. No, ¿Dónde porque yo estará? sí Se fue quiero- Austin y quedó el otro. Y yo, no. que, claro, pero yo Bueno, sé pero la ese diferencia. fue el señor. Conociendo, Austin. Con lo mucho que le mandamos saludos. Sabemos que él estaba más sin intentar. Exactamente. Piña, Se le pega eso. hoy te vimos muy ocupada, muy a punto de un besito y todo. Cuéntame. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuál? Sí hubo un... ¿Cuál? No se haga. Ella sabe perfectamente de qué le hablo. ¿Era parte de tu broma o realmente era realidad? A mí sí me latía que era realidad, pero capaz me confundí, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo también. No. Un doble agente. Allá, ¿no? Sí, no, yo Sí, estoy no, ¿viste? clara en que Edgar para mí es una persona que conocí hace 2 días. Tuvo la gentileza de volver a Hace 2 días. presentarse, así que distancia, ahora yo ya sé cómo, también cómo tomarme las cosas, con mucha más calma, mucha más distancia, con mi mejor amiga que se llama Prudencia, porque hay Mi primer nombre es antecedentes. In, el segundo Prudencia. Y eso, Vane. La verdad, conociendo a... Pero sí vas interesada en conocer a Edgar. ¿Edgar o no? O ya Sin cambió miedo al por éxito, René. hermana. Dilo. ¿O ya te gusta alguien más? Ahora me gustan todos. No, sí, claro. O sea, a diferencia de otras personas, a mí no se me va el interés de un día al otro o no me nace interés de un día al otro. Toma, Edgar. ¿No? Ok. Entonces, pues sí, yo es lo que le dije en una de las charlas. Yo como que desde que decidimos tener nuestra distancia, yo decidí como que estar por mi lado y yo seguía en la misma Ok. acá en la casa, no necesitaba cambiar
las cosas de un rato al Una otro. cosa, Sin tengo embargo, una pregunta. Gris, ¿a ti se te fue el interés de un día al otro y cambiaste el interés? Siempre tuvo el interés, nunca se le No, fue. le estoy preguntando, porque yo no sé a qué se Es a mí que refiere. me tiraste eso. Para nadie es un secreto No, que alguien pregunté. fue casado. No, porque que si tiras algo, pues yo no me lo tomé personal, pero ya que me preguntaban, No, ella no pregunto. sintió que fue para mí, por eso te pregunto. ¿Es a mí que me lo estás diciendo? no. Si hubiera sido a Edgar. ti, te hubiera nombrado. Pero estoy hablando de Edgar y de mí, no de vos. Ah, bueno, perfecto. No, no era para mí, entonces no puedo opinar, vale. No era para mí, era Ok, para Edgar. No, pregunto. Era para Edgar, ¿qué dices? ¿A ti se te fue el interés de un lado a otro, momento a otro y cambiaste o cómo está la cosa? A mí se me fue el interés progresivamente que pasaba la semana porque ella veía, o sea, yo veía que sus acciones y sus palabras no cuadraban y día a día me estaba desinteresando más y cada día yo estaba diciendo, mano, lo hice mal. Y varios días atrás hablé con Claudia y lo que ella dice de que me conoce hace 2 días, que le dije, mira, me puedo volver a presentar, como que vamos a empezar de cero. Lo tomó bien, lo aceptó, nos presentamos y estamos como que si hubiéramos llegado hace 2 días atrás. Empiezan de cero entonces, que quede claro. Sí. Sí, pero lo que yo quiero aclarar también es que yo me estoy tomando las cosas con mucha más calma que al principio. Y sí me estoy abriendo a conocer a otras personas porque a diferencia de la primera etapa, por decirlo así, yo no estaba conociendo a nadie. Ahora sí. Y ¿Nombres en la lista? pues estoy conociendo a Thor. Igual es alguien con el que he estado hablando mucho últimamente, pero no es que hay ese interés, esa presión. No quiero que O se sea, sienta. estás platicando entonces, nada más exacto, y te estoy- cae bien. Estoy fluyendo. Muy bien. A ver, Mariela, quiero ir contigo porque sabemos que todo esto fue una broma, pero para ti no ha nacido de una broma porque ha sido algo que has tenido que trabajar durante toda la semana prácticamente. 2 semanas y nos vamos desde el principio que pasó todo y desde que regresaste. 2 meses. Entonces, quiero saber, hoy con la broma, escuchando todo, o sea, ¿qué va procesando Mariela? No estoy al 100, o sea, me siento cabizbaja. O sea, la broma la viví, literal. Pues, ¿qué te digo? Pero no Canalla. por Mariela sabía la broma. claro. Actúa muy bien. Le metió, pero duro. Duro. O sea, ¿Quieren una confesión? hicimos una broma y tú viniste y le van a hacer esto. ¿Yo? Sí. Vanessa Déjate de no cosas, fue. ni más confiamos en ti. ¿Cómo se enteraron? Ustedes son muy malos actores y ya se dieron cuenta. me echaban la culpa a mí, Miguel. ¿Qué? Sí, que es cuando Renier salió así, la pinga, ya nadie se meta conmigo, la pinga. ¿Cómo se dieron cuenta? De verdad, de verdad. A ver, vamos con Mariela, por favor, Mariela. Quiero saber exactamente cómo vas procesando toda la situación, porque sí, independientemente que era una broma, sabía que para ti las palabras de Alejandro sí te calan. Sí, claro, claro. Les hacía así. Porque recuerden que cada broma nació de una realidad. La Es que- realidad fue una situación. Es que claro, obvio, la broma Exacto. parte de un contexto De un actual. contexto real. Y tiene que generar Para poder incomodidad, ser porque si no, no creíble. es broma, correcto. ¿Qué me iba a inventar yo? No sé. ¿Qué me iba a ¿Qué inventar está yo? pasando aquí? Por ejemplo, Siéntese, chicos. Mariela. No, sí estoy un poco, porque la última vez que yo hablé con Alejandro fue cuando hicimos la conexión y quedó como ahí a... Mariela, ya la broma se acabó. ¿Qué? Sí, pero yo nunca he estado tampoco al 100 ahorita con Alejandro, no estoy al 100. Creo que hay cosas que hay que platicar. Ahora mismo no, realmente palabras hacia Alejandro no tienes nada que decir. No. Mariela se tomó la broma personal. No, sí, o sea, te la no. tomaste personal, Lo o que sea, pasa es sí. que nosotros ya veníamos. Exacto, es lo que Claro, estoy ya diciendo. veníamos. de la- Es que es cierto, O sea, habían pero de toda la peleado. broma, en serio. No, es verdad, Vanessa. Yo por eso lo defendía en la broma, lo defendía. No, No debió haber hecho la Así broma. es. No debió, ¿ustedes creen que no debió Alejandro él no haber debería. participado en la broma? Vanessa, No hubiesen participado. Con ¿Con alguien más? Yo sé que ellos dos ya venían como teniendo sus roces, ¿no? Mira quién habla. Pero Mariela también le hizo la broma a él.
O sea, Pero Mariela- a diferencia de que salió de Ok. una, Entiendo. nosotros no lo hicimos, ella y yo Entiendo. no lo planeamos. Pero te entiendo, pero Mariela, es lo que él también pensó. Salió la broma, de ahí salió una broma. Quizás ustedes dos estaban teniendo ya sus roces del día Pero la anterior. broma salió de dónde? Nosotros llevamos como dos- Reaccionó a la broma, a su broma. Usted Mariela no le vea. hizo una broma a él. Pero él no se lo tomó mal. También, Usted también después falló. dijo como que, ok, una broma, perfecto, no pasó nada. Pero Mariela, no- claro, no Mariela es- lo ¿Quién hizo no va a para hacer? que Pero se si vea Valeria así. le dijo, Valeria. Sí. Y Vanessa le dijo. Me hizo la misma. Valeria, esta es Valeria. ¡Valeria! Mucha campaña en tus redes sociales para Valeria, ya se te confunde. Valeria. Se hundió. Vanessa le dijo que Se hundió solo. ¿Cómo no te hundes? A ver, Yo voy a empezar. por favor, Alejandro. Chicos, silencio, por favor, Alejandro. Que las chicas también me hicieron a mí la broma bajo un mismo contexto que era real, si es por eso. Me hicieron con la misma forma en que yo también podía caer muy mal y quemarme muy mal, si es por Aquí eso. la diferencia ¿entendés? fue que fue por sorteo y aquí fue por elección. Cierto es lo que dice Mariela, que nosotros ya veníamos teniendo algo quizá que resolver desde antes. Sí, y entiendo que ahora le salga su papel de broma. No, porque pero yo no estoy- Sí, yo- un problema. yo no En mi estoy- defensa, yo no estaba en la broma. Él me tiró el plan B, por eso quiero decir, ¿qué plan B? Es que Vanessa, yo no ya- estaba en esa broma. Al principio todo estaba Pero cayendo espérate, sobre mí. deja Yo que, dije, deja que "Ey". Alejandro termine. Estamos hablando de Alejandro y Mariela ahora mismo, no de la broma en sí. Por favor. Y creo que sí, que corresponde una charla decisiva prácticamente con Mariela cuando se pueda. Ya ahorita, después de la película. Ya, ahorita, ahora. Porque ya llega un punto donde, mira, este soy yo. Esto es lo que puedo dar. Si te gusta bien, si no también. Esto es lo que puedo dar. ¿Tú quieres construir? ¿Qué? Quiero Tú sí quieres construir, pero construir. justamente aceptarme hoy y construirme en todo lo que queda más adelante y no piense que te va a llegar un chico perfecto, que adivine todo lo que vos querés y que va a estar así desde entrada, ¿entendés? Aceptarme y construyámonos juntos, de eso se trata, por eso es que yo me vuelvo de ella, porque nos construimos juntos. Alejandro, Tranquila, Bueno, Mariela, yo creo que veremos qué pasa mañana en la gala. Tienes mucho que pensar, Mariela. Creo que las galas son días de sorpresa, pueden pasar muchas cosas. No, ya saben cómo son las galas. Ustedes han estado bastante galas, por lo menos la primera fila. Ya a mí se me había olvidado lo que pasaba en las galas, porque llevaba 2 galas tranquilo. Y básicamente sí se deben una plática, sí se deben decidir cosas, porque ustedes estaban construyendo algo muy bonito y necesitan de momento volver a checar esos cimientos, a ver dónde está fallando y empezar a construir para arriba, sin miedo. Siempre Ahora para vamos a arriba. hablar un poco de Shirley. Se salvó. Sebastián, ¿qué tal? No, esa es la bola. Primera vez. Él estaba loquito por hacer la broma conmigo. Él estaba loquito por hacer la broma conmigo. Hagamos la broma, Vanessa, hagamos la broma. ¿Qué pasaba? Esto era Acéptalo, como un cruce. acéptalo. Y el que pasaba por el frente le caía algo. ¿Y qué hizo Sebastián? Estaba a punto que estábamos todos ahí discutiendo y se sentó en una esquinita así. Yo quiero a participar, mirar. yo quiero Entonces participar. nadie lo percibió y cuando le tiraban algo se quedaba así. Eso es como cuando nos dice, yo voy a votar. Seguro, sí. Y va bien y vota por otro. Siempre hace la Sebastián, ¿qué misma te está nota. pasando? ¿Te está pasando lo mismo que Renier? ¿Te estás complaciendo a tu pareja? Estás complaciendo a tu pareja. Ay, qué fuerte ¿No? estuvo Yo eso. no le pido nada. Yo no le exijo ni le prohíbo nada. Él es Ya. libre de hacer lo que quiera. Y Estaba- no, Ok. no es estaba- mi pareja. ¿Tú hubieras seguido la broma, Shirley? Yo sí. O sea, si te dice después que es broma, ¿no te hubieras molestado? No. Pero básicamente quiero tocar el tema de Renier, porque precisamente ¿Cuál de todos, Vanessa? ¿Cuál de todos? tocaron un tema que era posibilidad cada semana, que es la situación de Shirley con Renier. Y básicamente muchos de ustedes también durante el día, tanto Thor le dijo a Sebastián que tuviera dignidad y Frederick, tú le dijiste que era contenido de Shirley a Sebastián. Entonces, Ay, miren el yo nuevo. quiero que expresen por qué le dicen eso a Sebastián Exprésense. y también que está Shirley para que también Shirley escuche lo que también se dice. O cizañosos que son. Dale, toca la flauta. Yo principalmente digo eso para molestar o para defenderme. No es porque lo piense en serio. Ay, qué risa. Sí. Y te lo he dicho siempre. Sal y perrea. Ok, una broma según Frederick. Sí, totalmente.
O sea, a mí me lanzan y yo tengo que defenderme con algo, entonces lo digo. Él es muy Pero no es sincero. que lo Con alguien que piense. conozcas, a mí no me conoces. No, no es para ti, tranquila. Hitor, yo se lo hablabas de a digo. lo mejor que por fuera, porque así lo mencionaste, Shirley le valía Sebastián. Se lo digo por dos cosas. Una es porque se nota y se siente una atracción, pero no sé si pase algo. La verdad, lo desconozco. Posiblemente puede que sí, posiblemente que no. Pero también lo hago porque conozco a Sebastián. Digo, ¿dónde está tu dignidad? Para saber qué me responde. Porque sé que él va a reaccionar, pero como nunca, es como su cara de... O sea, afuera sí te reacciona diferente. De burro. No hace nada. No hace nada. Porque él es venenoso, Entonces hay que buscarle una cobra. Sebastián, ¿tú estás como tranquilo con toda la situación? Así se lava las manos. Parce, la verdad es que sí. La verdad es que me siento tranquilo y estoy dejando que las cosas fluyan con la señorita Shirley y que pase lo que tenga que pasar. Si en algún momento tenemos que tomar caminos diferentes y se termina viendo el gusto por Renier, pues pasará en ese momento. Y de todas maneras también lo he hablado full con ella, hemos sido muy claros. Ya la broma se acabó, mijo. Parce, yo no sé, Shirley, yo le ¿sí creo. lo han hablado? Yo le Claro. creo a ella. Full. Yo le creo a ella. La verdad. Bueno, esto es una situación que se va a ver cómo se desarrolla durante las siguientes semanas, pero es momento de ir a lo que vinimos, que son los blindados de la semana. Ya toda la semana Y comenzamos, obviamente, con la Casa de las Chicas. Quiero agradecer al público siempre por votar en www.elpoderdelamor.tv. Vamos a empezar con la primera nominada de esta noche. Ella es simpática, carismática, inteligente, con capacidad. Interesante. No, interesante. Ella es... La primera nominada es... Mare. La segunda nominada, simpática, carismática, inteligente, interesante, con capacidad, es... Andreina. Y la tercera nominada, ya saben, chicas, simpática, carismática, inteligente, interesante, con capacidad, es... Shirley. Sebasley. Ahora vamos a Casa de los Caballeros. El primer nominado es un chico simpático, guapo, inteligente, interesante, con capacidad. Es... ¿Dónde hay? Entonces lo El segundo nominado, Mi amor, un no chico podemos ganar el viaje. guapo, simpático, inteligente, interesante, con capacidad. Es... Miguel. ¡No! The Golden Boy. El tercer nominado, simpático, guapo, inteligente, Nos va a conocer. interesante, con capacidad. Es... Sebastián, efectivamente. Muy bien, ahora como saben, tengo
tengo que Bien, Alvin, bien, Alvin. eliminar a dos chicas para Teodoro y continuar Simón. y saber la ganadora y favorita de casa de las chicas. Ah, que la pegó, Vanessa. La primera que no continúa en esta carrera es... Shirley. El que no Alvin, Teodoro y Simón. continúa. Ay, las ardillitas. Alvin y las ardillas. La Una, dos y ardilla tres. que Ahí no con la patica. continúa Una, en dos la y- carrera Ahí estamos apretados. es... Justin Hilton. ¡Aprieten! ¿Qué seriedad tú no puedes mantener en este trabajo? Dale que no aguanto. Vanessa. ¡Se me sale! ¡Se me sale! Vanessa. Hablemos un rato. No se puede apretar mucho. En el 1900. Sebastián. Tranquilo. Muy bien. Ahora sí, vamos a casa de las chicas. Está bien. La favorita de la semana es... La líder es... Andreina. Ven para acá, Andreina. Andreina, me encanta que reaccionas cada vez. Yo como si siempre no reacciono supiera. porque en verdad me pongo No, ¿te lo pongo? nerviosa aquí. Yo siempre digo palabras, Francero, gracias, son la conexión más leal, los amo, gracias público, Eso, gracias a eso, todos. Andreina. Julián, abre la puerta. Dale, Andreina, te la llevas. Cuidado, Andreina. Ah, vean. Eso es una señal. No aflojes. La última semana. Ese Andreino. Como las coronas. Muy bien. El líder de la casa de los chicos es... Esto es aflojar y esto es apretar. Aflojas, apretas. Aflojas, apretas. Y así. Pasa, ay. Uno trata, de verdad. Ve, apreta. Afloje. El líder es... El líder es Tienes que blindarla. Don Miguel. No me hagas esa broma nunca más. ¡Vanessa! Don Miguel. El Golden Boy, el Golden Boy, el Golden Boy, el Golden Boy. Por favor, Miguel, invita a casa ¿Te lo mañana. creíste? nada Ella más, las bromas. Yo quiero decirle a la gente en casa, gracias por votar. Y Quiero sigan no haciendo todo para dañarte brindar Y también le quiero decir algo al público, que todos voten por Miguel. Mi voto, por favor, para Miguel. para que sepa. Mi voto para Miguel, por favor. Mi voto para Miguel. Para que sepan, los hombres hicimos una promesa sin linda en la casa de los hombres. Mañana en la gala se las decimos. Todos Se me cae el arete votos con para toda. Miguel. Todos mis votos para Miguel. Andreina, Miguel, como son líderes nuevamente de esta semana, ya saben, tienen la oportunidad de escoger o ustedes o a una persona para ir a una cena. ¿Se pueden poner de acuerdo? Pueden acercarse, es permitido. Ven tú. ¿Alguien tiene una moneda? No, rápido, decida. Ya la tenemos, ya la tenemos. Piedra, papel o tijera, listo. Ok. ¿Par o impar? Primera vez que hacen ese secreto. Va pues. Pero ¿cuál es la apuesta, loco? Dila. No, ellos, entre ellos son los que Quiero tienen que saber. decidir. Claro, pues, para que el público sepa. Privado. O sea, quedaron en algo y ella dice... Ok. Ya. ¿Quién? Claudia y Edgar. Muy bien. Claudia y Edgar van a tener una cena, pero antes de irse, quiero pedirle a Hussein que pase, por favor. La verdad es que... Hay otra mentira. Miren, es algo muy bonito que pasa.
cómo los fans hacen lo que sea para poder llegar a ustedes. Aquí está. Por favor, ponlo por aquí. Ay, no fue Hussein. Me engañaron. Aquí ponlo, si quieres. Ok, lo voy a poner para allá. Ok. Debo confesarles cómo sucedió esta historia. Una chica mexicana que tiene una página de YouTube acá empezó a mostrarle al público qué hacían ustedes, dónde van. Ella se comunicó con mi stylist y específicamente las Sebasley fueron las que quisieron mandar este detalle no solamente a Shirley y a Sebastián, sino a todos. ¡Viva Sebasley! El primer detalle... ¿Cómo se llama? Sí, ven para acá. Vanessa, ¿cómo se llama? Sebasley. Sebasley. ¿Qué? No, la americana. Pero fueron las Sebasley que mandaron esto. Solamente quiero que lean aquí que dice, para los padrinos de Sebasley, de Fandom Sebasley, son unos dulcecitos que ahorita van a poder agarrar. Y por favor, Shirley, Sebastián. Imposible separarse, por favor. Espérate, esto déjalo aquí porque para todos. Esto es para todos. Esto es para todos, para cuando ahorita terminemos se puedan llevar los dulces todos. Pero por favor, Shirley. Vanessa me llamó para Primero tengo que... No, aquí no. Este, según me informan, es para ti. Ay, gracias. Y esto es para ti. Dejaron una carta que se la tienen que repartir, pero quiero, si no me equivoco, este es para ti. Gracias. Y esto es para los dos. Los dulces de aquí son para ustedes dos, para que los puedan compartir. Por favor, ¿pueden abrir la cajita? Me llevo la canasta. También, sí. Son anillos. Pero quiero que abran. Tienen una carta para los... Uno para cada una, pero veo una, no sé por qué no está la otra. De compromiso son, vale. Por favor. Aprieta el Justinito. No, pero quiero que saquen el detallito. ¿Le puedo leer esto? Es, si quieren, pero Ay, es qué rápido. lindo. Gracias, qué lindo. Es una cadenita que dice el nombre de Shirley y una de Sebastián, pero le da por atrás. Léela por atrás. S y C, Sebasley. Sebasley se los mandaron. Muy lindo. Así Gracias, que, Sebasley. Gracias. Ahí tienes una carta que le tienes que después dar a Sebas y tú te quedas con la tuya, pero es parte de ella, así que muchas gracias también a ellos por venir, ser parte de esto. Besito. Pueden sentar. Besito. Por favor, la Sebasley, ¿quieren algo? Sebasley. Díganle algo. Nada, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí pendientes de nosotros y nada, muchísimas gracias. Es la primera vez que me hago un detalle, así que los quiero. Ya que más no lo da, que los dioses van a ver. Muy bien. Bueno, ahora quiero invitar a Edgar y a Claudia que pasen a su cena, por favor. Y bueno, quiero despedirme, chicos. Chicos, silencio. Quiero despedirme y recordar que mañana es la gala. Los veo ahí y a todo el público que sigan votando en www.elpoderdelamor.tv. Y recordar también que si está viendo el programa, saben que todavía hay cambios posibles, todavía hay posibilidad de entrar a esta casa. Entren a la misma página y regístrense. www.elpoderdelamor.tv. Yo me despido. Quiero decirles a Shirley y a Sebastián que van a tener una sorpresa porque les hicieron un video. Yo me voy a retirar y van a poder ver el video en pantalla. Soy Vanessa Claudio. Buenas noches. Hasta mañana. Mira, mira, mira.
Gracias, Sebasley. O sea, nada que ver por esto, por lo que pasó. ¿Qué crees que salió de la broma que puede ser verdad? Algo que siempre tuve en claro es de que a ella le gusta Miguel. Y eso no lo vas a dar nunca. Y no sé, creo que me di cuenta de que veamos como amigos. No sé si vaya a funcionar así como pareja. Yo tenía mi personaje marcado en lo de la broma, pero yo te voy a decir que yo no soy opción. No, yo sé que no eres una opción. Lo sé perfectamente. Para nada. Lo sé. Y por eso te dije lo que Yo te ya dije pasé ahí. por eso, de ser una opción, de que sí, de que no. Me da hueva. Alejandro, me siento muy lejos. Muy bien, que comience la cena romántica al tercer día de conocerte. Interesante, gracioso. ¿Qué has pensado, verdad, de mí? 3 días nada más conociéndome. 3 días pareces un muchacho divertido. Pareces... Pensamos lo mismo. Lo compramos en el mismo lugar. No. A ver, vamos a hacer algo. No, eso es la pega. Pero podemos parar. Ah, no, no vamos a poder parar. ¡Ah! Sí, se puede, mira. Pero la idea es dónde pegar. Quemar. Muy bien, comportémonos. Salud. Salud. Por un nuevo comienzo. Salud. Salud. A mí me gusta ese Alejandro, suelto él. Yo no quiero limitarte, no quiero hacerte a mi forma, no quiero... A mí me gusta vos como sos. Y solo te pido específicamente algo porque surgió de algo específico. Porque esa es mi inseguridad con la que yo vengo jalando y que no quiero sentir. No me gusta lo que siento. Y yo sé que también yo he reaccionado de una forma que no debería reaccionar, lo sé, no quiero hacerte sentir mal, no lo hago a propósito, no es que quiera mandarte, no es que quiera, no, a veces yo no controlo esto, yo sé que no está bien, pero solo te pedí algo específico, te siento que lo haces más bien como que, ay, porque yo quiero hacer, no sé, como que te dejas llevar por lo que dicen los chavos y como que, ay, porque yo soy yo, no sé, o sea, a mi edad, yo no te lo hago con una intención, o sea, no lo hago con una intención mala, simplemente porque esa inseguridad que yo tengo, que yo pensé que había superado y no. O sea, y vos, yo lo he dicho y lo he repetido muchas veces, vos sos un hombre bueno, tenés iniciativa, tenés apertura. Ya que estamos aquí tú y yo, ¿quieres repetir el juego? Te voy a pegar. Y no, mentira, es que no puedo. No puedo. No puedes. No puedo, no me nace golpear. Ya, no en tu cara. Ok. O sea, tal vez... Ya, después vemos. Dale. Espera. Au. ¿Tú dices los días o yo los digo? Em, Tú los dices. Ya. Dale, 7 o solo 5. los que tú quieras. Ya, lunes. 1. Martes. Cachetada. Sí, está 1-1. Yo los tengo, yo los tengo. Yo los tengo. Faltan 3, ¿no? Como tú quieras. De lunes a viernes, ya, martes.
Miércoles, va miércoles, va miércoles. Dos. Yo tengo los 2 besos y una cachetada. Ya, miércoles. Jueves, sí. Jueves. Flaqueaste ahí, pero te la debo dejar pasar. 2, falta un día. No, 3 son. Falta un día. Ya van Hemos hecho 4. igual. Sí, ya van 4, mira. Pero hemos sacado diferente o igual. No. Ah, sí, igual, 2 y 2. Falta un viernes. Ya. Dale, falta un día. Viernes. Cachetada. Ya, 3 cachetadas y 2 abrazos. Quizás por haberme ahorrado las decisiones que no tomé con una cabeza fría. Así que el primer beso sería como que una disculpa o un perdón sincero. Y nada, un nuevo comienzo. La vieja. No, no estás. No tanto. Tiene un poquito. Bueno. Falta uno. ¿Tienes argumento o quieres que diga yo ahora? Dilo tú. Porque la verdad es que este programa, este reality, El Poder del Amor me está enseñando muchísimas cosas. Muchísimas cosas, tanto en lo personal, en lo claro, o sea, en el tema de pareja, como en el tema humano, la verdad. Y el tener la oportunidad de sentir tantas cosas, buenas, malas, sentimientos encontrados, agridulces, frente a tanta gente, tener que tragarme el orgullo, tener que recibir detalles hermosos, y todo siento que me está haciendo crecer como persona y está haciendo crecer a todas las personas que formamos parte de esta casa. Así que yo también quiero darte este beso por un nuevo comienzo y porque las cosas salgan como tengan que salir. Y para pedirte que seas sincero y que en lo que te involucre conmigo actúes con el corazón. Estúpido mi maquillaje. ¿Qué? ¡Qué lindo color del labio! ¿Yo? No, lo hice
Sutil. La cena del nuevo comienzo. ¿Quieres ver? Y a ver si dejas de usar intermediarias personas para llegar a la parte central de la piña. Es que, ok, en otras ocasiones yo iba, tú te ibas. Yo venía, tú te ibas. ¿En serio crees eso? So, lo de las papitas Lay's, pues, por favor, dáselo, porque yo no puedo ir. Lo de la Nutella, mira, Mariela, dáselo, porque no puedo ir, no vino. No, o no, yo fui y tú te fuiste. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Bueno, me morí. A las 4:30 de la mañana del celular de Miguel pone te extraño. Yo ya ni siquiera le paro bola, yo ya no le hablo. Ayer le compartí a Andreina de que no veía un futuro como pareja entre nosotros. Lo único que hacen es lanzar veneno y ya es él el que tiene que mirar a quién quiere complacer. No voy a decir nada porque mientras que hablo me interrumpe, no puedo hablar. Ni Chile me interesa, porque si a mí Chile me interesara, yo no estuviera Oíste, contigo. Shirley, ni te interesa ni le interesas para que no estés todo el tiempo lanzando comentarios, que es que sí le interesas o que hay algo, que yo no sé qué, o mandando a decir con las otras, entonces para que te quede claro. Tú no puedes ni cambiar quién yo soy, ni yo puedo cambiar quién tú eres. Ambos debemos aceptarnos tales y como somos. Punto. Cualquiera de las chicas con las que yo tengo, por decirlo así, una relación de amistad o que tengo cariño, ellas saben que si yo tuviese en la posición de tener que votar por alguna de ellas, haría todo lo posible para no hacerlo. Eso no creo que es correcto, por mi lado, porque esto no es el poder de la amistad, es el poder del amor. Ya viene Mari y me dice, oye, has hecho esto. Le digo, ya pues, lo sacaste. Ya pues. O sea, en su cabeza ella tiene una película. Tanto Mare cuando sacó o hizo su complot para sacar a Andreina, como cuando Donday hizo el suyo para sacar a Mariela y destruir relaciones. Tuve que armar una estrategia para blindar a Renier, que era el supuesto amigo de Donday, porque otras chicas lo querían sacar porque empezó a salir conmigo. Entonces nunca habíamos hablado del tema de lo de Renier para eliminarlo ni nada de eso, así que no sé de dónde se saca ese tema. Tengo mis razones. Sin dar explicaciones. Porque respiras, mentiras. Antes de ver los votos del público, vamos a hacer una conexión sorpresa.